Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Podcast 646, el podcast con Rafael Blancas, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada. Les extiendo una muy cordial bienvenida, gracias por acompañarnos. Y en este programa, en este episodio, tenemos a un invitado especial que pues ya bastantes años de conocernos, casi 15 años, creo que el próximo año cumplimos 15 años de conocernos. Puedo decir que fue mi gran maestro en la universidad, por ahí vamos a platicar de eso. Gran amigo, jefe y colega, porque tenemos también la misma carrera y pues intercambiamos también él hacia mi conocimiento, aprendí mucho de él. Y a lo largo de esta charla vamos a estar platicando sobre su vida, sobre sus gustos, sobre sus proyectos, sobre qué ha hecho en el área de la comunicación. Así que doy la bienvenida a Ricardo Mesa. Gracias por acompañarme, Rafa, en este podcast 646. ¿Qué tal, Rafa? Pues gracias por la presentación y la invitación para platicar un poquito de la trayectoria y sobre todo los temas de comunicación que tanto nos apasionan. Definitivamente hay mucho que platicar y creo que es un área que, por lo menos en Ensenada, que es en donde radicamos, en donde hemos vivido, creo por mi parte, toda mi vida, no sé, tú también, sí. Y de eso vamos a platicar en un momento, pero para quienes no conocen a Ricardo Mesa Godoy, ¿quién es Ricardo Mesa Godoy? Bueno, pues como ya lo dijiste, soy ensenadense y soy de profesión comunicador, licenciado en Ciencias de la Comunicación, ¿no? Ciencias de la Comunicación. El título de la carrera y pues reportero de muchos años, más o menos desde 2002 hasta hace unos cuantos meses, dedicado a los medios de comunicación y en todos, Rafa, o sea, ya recorrí todos. De eso vamos a platicar un poco más adelante. Eso es en general en lo que te apasiona, sí, la comunicación. Pero vamos a regresar a los primeros años de Ricardo Mesa. Te dijiste que eres de Ensenada, sí, naciste en Ensenada, pero ¿qué generación de familias? ¿Tus padres son de aquí o de dónde vinieron? Porque sí, a veces... como la mayoría de nosotros tenemos nuestra familia son emigrados, ¿no? Claro, En el caso de mis papás, sí, mi papá es de Baja California Sur, de Santa Rosalía, y mi mamá de Sinaloa. Entonces, aquí se conocieron cuando pues, sus familias se mudaron a Ensenada. Y por azares del destino ahí se encontraron. Un tío los presentó, uno de mis tíos, hermano de mi mamá, presentó a mi papá porque estaban estudiando, creo que en la normal para maestros. Ahí en Valle Verde, de casualidad. Ahí. Sí, ahí se conocieron. Mira, entonces digamos que eres la segunda generación, porque tus padres llegaron entonces chicos, jóvenes, sí, estaban chicos, niños. Segunda generación. A veces cuando pregunta uno entre las amistades, son pocas las tercera o cuarta generación, casi no hay, porque pues evidentemente Ensenada ha sido una ciudad que ha traído mucha población, tanto del centro, del norte del país, centro y sur del país. Entonces, en mi caso, pues también, soy apenas segunda generación, como en tu caso, mis padres llegaron, mi padre muy chico y mi mamá un poquito más grande, pero vaya, segunda generación. ¿Cómo fue tu paso por los primeros años de la primaria? ¿Dónde estás en la primaria, Ricardo? Cuéntanos un poquito. Déjame comentarte que yo soy el tercer hijo. Ok, entonces son 3 hermanos ustedes. Sí, somos 3 hermanos. Y te lo digo porque es diferente cuando se es el primer hijo al del medio y al más chiquito. Que siempre dicen que el más chiquito es el más mimado, ¿no? Al que más le permiten cosas a los papás, porque como ya pasaron ese proceso de estrés de los hermanos mayores, ya al otro dicen como que ahí va, no sabe nadar. Entonces fue mi infancia muy divertida. Muy divertida. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? Desde el contexto tal vez familiar y luego en la parte educativa. Mis papás son maestros. La dinámica en la familia siempre fue así de la mitad del día porque se intercalaban horarios de clases, o sea, uno tomaba el turno matutino y otro el turno vespertino y cada ciertos años como que hacían el switch para poder cuidarnos. Rara vez recuerdo yo que hubiesen dejado
a cargo nosotros con una niñera, por ejemplo. La escuela primaria estuve en una que se llama Hermenegildo Galeana, que está ahí por Los Globos, en la calle Novena, ahí por ahí. Y estaba relativamente cerca. Tú ubicas mi casa, la casa donde vivía antes, ahorita ya no vivo ahí. Claro, la casa de mis papás está por calle 11 y está como unas, ¿qué será? 4 cuadras de la primaria. Desde el primer año de primaria me iba caminando. Entonces recuerdo mucho, mi recuerdo de infancia es mucho de ir y venir a la escuela, cargar con la mochila y pues mucho juego, el recreo. Mucho ejercicio. Sí, mucho ejercicio, sí, porque a mí desde los 4 o 5 años me metí en la gimnasia. Cosa que tenemos en común, porque a mí también me pusieron en gimnasia cuando estaba así chiquito también. Y no sé los motivos por los cuales a ti te habrán puesto en gimnasia, pero en mi caso fue porque era bien inquieto. Pues igual. Pues igual. Sí, entonces ahí estuve como unos 8 años más o menos. En el Montserrat. En aquellos años. De otra manera. Club de Gimnasia Ensenada, ahora es Marcelino Reyes. Correcto. Marcelino Reyes, cuando yo estaba, todavía estaba con vida, obviamente. Él fue uno de los fundadores de ese club de gimnasia. Muy importante, no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional. Yo me atrevería a decir eso. Grandes gimnastas han salido. Pero bueno, entonces estuviste la formación de gimnastas de Baja California es en gran buena medida por el esfuerzo que hizo Marcelino Reyes ahí. Correcto. En el gimnasio, y tengo muy buenos recuerdos. De hecho, hay toda una generación de gimnastas de los 80s, 90s. ¿A ti te tocó Pavel, el maestro Pavel? Pavel me tocó. ¿O llegó un poquito después? Pavel me tocó como gimnasta. Y me tocó después como entrenador. Cuando yo ya estaba más avanzado, en algún momento me tocó, ya casi en las últimas que estuve ahí, porque entré en el kinder y salí en primero, segundo, secundaria, me salí de la gimnasia. Y en esas fechas, como en secundaria, Pavel nos tocaba que nos entrenara a nosotros, ¿no? Pero él siempre se enfocó más por la entrenada que por entrenar él. O sea, no fue él como su carrera como gimnasta, sino más bien fue como entrenador. Entonces, entiendo esta parte entonces de que te gustaba el deporte. O sea, te gustaba el deporte, la gimnasia. ¿Qué otro deporte? ¿Fútbol, tal vez, básquetbol o...? Casi todos los deportes. Me gustaba mucho el voleibol playero, el fútbol playero. Y en la preparatoria hicimos un equipo con unos amigos ahí en la prepa de hockey. Ahorita vamos a la prepa. Me regreso a la primaria. Vamos a la primaria. Porque estábamos en esta parte donde entras. ¿Cómo eran tus maestros? O sea, creo que con el paso de las generaciones hemos visto cómo los maestros también han ido cambiando la manera de la perspectiva hacia el alumno, la educación. ¿Eran estrictos tus maestros? O sea, ¿te tocó todavía de la patillita? Porque a mí me tocó del de la patillita, así de mi hijo no estás hablando, o sea... Sí, me tocaban jalones de patillas. Y también me tocó ver, no me tocó a mí, pero me tocó ver a compañeros, no sé si te acuerdas, las orejas de burro. No me tocó a mí ya, pero... Sí, a mí sí me tocó. O sea, que se portaba mal el salón, a la esquina del salón, y le ponían las orejas de burro así como de cartón. Impensable ahorita, ¿no? O sea, no. Te lo meten en la cárcel. Ya te corren, o sea... No, corren. Son intocables los niños. Son intocables. Antes... Sí, y ese es un tema que yo lo he escuchado mucho, ¿no? Amplio y el profundo. Tema de cómo también ha cambiado la percepción y la relación entre padre de familia, maestro, ¿no? Desde luego. Y ciudadano y policía, y así, etcétera, ¿no? Muchos roles, los padres en las iglesias también. Por supuesto. Tenían un nivel de respeto en cierto tiempo y ahora ya es distinto, ¿no? Ha ido cambiando. Sí, la sociedad ha ido cambiando, ¿no? Creo que yo también esa parte concuerdo con eso. Entonces tuviste una educación, maestros estrictos, pero finalmente que creo que pues el aprendizaje en el aula era bueno, era efectivo, o sea, más o menos, porque mira, mis primeros 3 años de primaria tuve una maestra muy estricta. Muy estricta, no te digo el nombre. No voy a decir que... Lo puedes decir, le ponemos un corazón para que nada nos sí. Pero era muy estricta los primeros 3 años. Aprendí cosas, aprendí mucho la escritura. Siempre fui más afín a las materias que tenían que ver con historia,
Okay. Me gustaba mucho leer los cuentos que había antes en los libros de texto. Aparte las ilustraciones eran muy buenas, buenísimas ilustraciones, y me decantaba mucho por eso. Desafortunadamente, y quizá eso definió en el futuro mi profesión, la maestra que tuve en esos primeros 3 años no era muy buena maestra en matemáticas. Okay. Entonces yo no tuve buenas bases de matemáticas, y esa falta de bases de matemáticas, que en algún momento me gustaban bastante, sí, me llevó a como que agarrar otro caminito, ¿no? Okay. Quizá. Pero también creo que pues si lo traes ese gusto por las ciencias, ciencias que les llaman duras, pues aunque la maestra sea mala, ¿no? Pero siento que sí tuvo una influencia. Okay. ¿Y tu secundaria, pasando ya un poquito más a secundaria, en dónde? Estoy en la Diurna 2. Diurna 2, ajá, okay. Que está ahí ¿Qué cerca tal el de ambiente? Okay, muy bueno, eran muchos alumnos, es otro mundo completamente diferente. Grandes, los grupos muy grandes, ¿no? Que además sí, que 30, había hasta salón F, creo, primero A, B, C, D, E, F. Y todos llenos, como 50 cada uno. ¿Estabas en turno matutino o vespertino? Estaba en turno matutino. Matutino. Sí. Que en matutino están los tranquilos y en el vespertino están los desastrosillos. ¿Quién sabe? Decían, pero quién sabe, no sé. No se sabe. Es como que se dice, ¿no? Sí. Era lo que siempre decían también los mismos estudiantes, pero no me consta. Okay. Lo que sí era pues diferente, ¿no? El ambiente en la tarde. Muchos, por ejemplo, en esta temporada de invierno pues, salían oscuros, ¿no? Ya. Pero la escuela era muy grande y fue muy divertido. Tengo muy buenos amigos todavía. ¿Conservas amistades? Sí, desde el kinder tengo amistades, sí. ¿Que radican todo aquí en Ensenada o se fueron? Porque es muy común que a veces me pasa también que de repente no encontraron trabajo, ya están grandes y tuvieron que irse a otro lugar, ¿no? En el caso de tus amigos, ¿siguen estando acá? Muchos sí. Aquí? Sí. Okay. Muchos sí, otros sí se fueron a vivir a otros lugares. A otros les perdí la pista completamente y me entero de vez en cuando, a lo mejor a veces en una charla con alguien, oye, ¿supiste que fulanito se fue para allá? Y ya medio te enteras, ¿no? Pero sí, bastantes se han mantenido aquí en la región, ¿no? Puede ser Tijuana, Mexicali, Ensenada. ¿No han tenido que irse a otros países a laborar? Algunos sí. Pero no, son los menos, ¿no? Ya. La prepa, ¿dónde estudias Estoy en Cobach. Cobach. Ajá. Aquí en la calle Primera. En la calle Primera. Sí. ¿Qué tal el ambiente? Cuando yo entré, todavía no era obligatorio el uniforme. Podías ir vestido como quisieras. Y eso cuando tuve un uniforme, ¿sabes? No sé, sentí como que cambió así como el ambiente. Era mucho más divertido traer así como cada quien su ropa. Como en la universidad, hoy en día como en la universidad, que yo creo que la mayoría, o si no es que todas, pues vas como quieres, ¿no? Así es. Sí, tiene un cambio, no sé, que te afecta. ¿Algún directivo dijo uniforme menos a todos? Todos los uniformes. ese pantalón gris, camisa blanca y suéter negro, ¿no? Ya. Y era, pues supuestamente por seguridad, de que si se meten en alguna situación, pues los pueden identificar, ¿no? Es un alumno del Cobach. Y de otra manera, pues no, andabas de civil. Sí, por supuesto. Claro. Te desaparecías y ya no hallaban rastro de ti. Fue muy divertido la prepa. Ahí es donde te digo que hicimos un equipo de hockey cuando estaba el roller Ensenada, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Por supuesto, aquí en la calle Primera y, bueno, no recuerdo entre qué calle, pero sí, fue el roller por muchos años, ¿eh? Era yo un niño, evidentemente, pero, o sea, ahí la gente se reunía. Mi papá llegó aquí de niño, muy pequeño, y hay fotos de mi papá adolescente en el roller. Mi papá tiene 73 años, entonces creo que era una zona deportiva muy bonita, o sea, muy amigable, creo, el ambiente de lo que yo recuerdo. Sí. Pero a ti te tocó evidentemente unos años antes, ¿no? De que a mí me tocara. ¿Qué tal ese ambiente, ¿no? Del roller, ¿no? Del deporte, en este caso, que hacías, ¿no? Primero era nada más de estar dando vueltas con música, ¿no? Ajá, sí. Y antes del roller, que estuviera en la esquina frente al San Nicolás, estuvo otro similar, creo que en donde ahorita están las instalaciones del Vigía. Es como un galerón así. Y creo que allá había una pista, pero eso no me tocó a mí. Sí, ahí sí no me tocó. Era mucho más atrás de eso, entonces. Más atrás, yo creo como principios de los 80s, no sé. 80s, Pero en el roller crearon una como liga de hockey
Y ahí en la prepa con mis amigos nos pusimos de acuerdo porque vimos un flyer de una convocatoria para hacer equipos de hockey. Ya. No sabíamos absolutamente nada. Ahí cada quien se compró sus patines como pudo, unos patines pero malísimos, así de ruedas duras. ¿Pero eran de línea o de...? En línea. De línea, sí. Okay. Y armamos el equipo y todos los fines de semana nos íbamos a entrenar nosotros solos, le inventamos como podíamos. Nos inspirábamos en películas. ¿Te acuerdas? Hay una película que se llamaba Mighty Ducks. Sí, claro. ¿Cómo no? Pues era así como de por que supuesto. Nos la mirábamos hasta los tiros fantásticos que vienen en la película, hasta los intentábamos hacer y todo. Okay. Fue una etapa muy divertida y padre. también que forjó una amistad muy grande que todavía a la fecha ese grupito de compañeros de la prepa son como los más cercanos, digamos, a mi familia y a mí, con los que nos reunimos antes muy seguido, ahora cada fin de año. En estas fechas de Navidad siempre nos reunimos. Entonces, esa etapa te consolidó con tus amistades, el deporte, que es algo bien importante y que tal vez en estas generaciones el deporte tal vez no es tanta la prioridad, que tal vez pudiéramos hablar de eso en otro programa, de cómo es el impacto del deporte y cómo el deporte ayuda también a aquellas personas que de repente hay algún problema de adicción, algún problema, o sea, eso es un soporte bien importante en la sociedad, que se practique un deporte, el que sea, pero que se practique un deporte, ¿no? El deporte y otro tipo de actividades también artísticas desde luego es que yo los veo como tribus, pequeñas tribus, ¿no? Sí. Crean comunidades y esas comunidades se vuelven una extensión de tu familia. A veces incluso pueden ser más apoyo para una persona que los temas para él son importantes o ella, hablarlos con su tribu que hablarlos en su familia, ¿no? Son temas delicados y son un gran apoyo. O sea, hacer lo que sea, o sea, cualquier actividad o hobby, deporte, pues ni se diga, porque pues estás aparte de creando comunidad, estás ejercitando tu cuerpo, tu organismo, ¿no? Tenemos un estado que con un índice de obesidad tanto infantil como adulta muy elevado. Y todo tiene que ver con eso. ¿Cómo fue nuestra niñez? ¿Cómo fue nuestra adolescencia? ¿Cómo fue nuestra juventud? ¿Cómo vamos? O sea, definitivamente el deporte. Es que, bueno, una parte también muy importante de tu vida, ¿no? En todo esto. Y me quiero regresar un poco más, ya de la parte más de estilo de vida. ¿Cómo eran aquellos años en Ensenada? Vamos a hablar tal vez en las épocas de que estuviste en la primaria, secundaria. ¿Cómo era el ambiente ensenadense en esos años? Estamos hablando de los 80s, principios de los 80s. ¿Cómo era la ciudad? O sea, ¿cómo lo observabas tú desde tu perspectiva? Mi perspectiva de niño era una ciudad muy tranquila. Muy segura. Pues te digo, desde primer año de primaria me iba yo a la escuela y regresaba caminando sin ningún problema. Ahorita el estrés, o sea, ni siquiera yo dejaría a mis niñas que se fuera caminando varias cuadras sola. ¿Puede resultar peligroso? Sí, así es. Y aparte el tráfico era muy distinto antes que ahora. Ahora está lleno de carros por Nos estamos lados, entijuanando, como dicen por ahí. Ándale. Porque poco a poco la saturación vial, ¿no? Sí, y agrégale porque tenemos el plus de los baches, ¿no? Además, que ese es otro asunto, ¿no? Que a ver, en los principios de los 80s, ¿era un problema? No era un problema nacional. De hecho, ni siquiera. El tema del bacheo. Tú ves fotos, no sé, aquí no, estas son fotos de paisajes, pero fotos antiguas de Ensenada, los años 30, 40, 50, me ha tocado no había baches en las calles. Sí, entonces las calles estaban bien y los altos estaban bien, los semáforos estaban bien y no sé si ahora quizá porque los ayuntamientos no saben administrar, simplemente es unas fallas de administración y dejar problema sobre problema y con el tiempo pues se vuelve casi imposible, ¿no? Claro. Pero sí, la ciudad era muy tranquila, muy bonito. Los cambios de temporada, eso sí, bueno, al menos en mi percepción, nosotros vamos mucho a un rancho que tenemos aquí cerca. Antes había un arroyo que corría ahí 365 días del año, corría el agua, bien bonito. Había mucha vida, muchos insectos y todo, y ahorita ya no existe ese arroyo. No, ya desapareció, solo que llueva muy fuerte, corre el agua. Pero antes era así como completamente diferente. O sea, el medio ambiente
Me imagino que también lo han vivido la gente que vive en Valle de Guadalupe. Cambio radical del agua, del escenario, de la naturaleza, ¿no? Sí se percibe. Lo hemos visto tal vez ahorita que mencionas el tema de la flora, ¿no? Y toda esta ambientación natural. Yo recuerdo que a veces uno que anda viendo fotos antiguas de Ensenada justamente ve esas zonas en donde hay muchos árboles. Y si comparas esa foto en el mismo lugar, hoy en día es bien diferente. Sí. Es bien distinto. Sí. Estamos hablando de tal vez una fotografía desde el Cerro de Chapultepec o de toda esta zona donde se ve toda la ciudad. Ha cambiado. Sí. ¿Por qué crees que ha cambiado? A mí me entristece mucho ver eso porque, de hecho, hablando de por tus rumbos en la normal allá en Valle Verde. Valle Verde, sí. Hace muchos años yo recuerdo que había unos árboles enormes, pero enormes, Rafa. O sea, el tronco que era el tronco. Los eucaliptos son muy grandes, gigantes. Sí. Y los cortaban porque no sé, que decían que era un riesgo o tenían que construir algo ahí. Y he visto mucha destrucción de árboles de muchos años porque van a pasar cableado, ¿no? En las banquetas. Claro. Si tú te das cuenta, las casas modernas en fraccionamientos de tipo Infonavit o casas a la zona rápidas, de la Cascada por allá. O sea, es impensable imaginarte un árbol grande enfrente de una casa porque no hay espacio. O sea, no tienen espacio las aceras para poner un árbol. Ponen un arbolillo ahí chiquitito así, ¿no? Nada más para la foto, ¿no? Del render. Pero no se contempla en el desarrollo urbano esa parte de los árboles que antes sí había y que con el paso del tiempo los han ido mutilando. Cuando estábamos cubriendo noticias, ¿cuántas veces no nos tocó reportear podas de árboles? Yo recuerdo varias. En la torre los árboles y la gente pues se entristece, ¿no? Hace poco acaban de quitar de un árbol que está en el Parque Revolución porque iban a poner unas mayasombras ahí. Y le dieron ahí. Oye, pero si el que está aquí en Sears, ¿te acuerdas? No sé, cuando están haciendo no sé si reencarpetado, lo querían quitar. Ajá. Y la gente dice, no, van a quitar un árbol que tiene ahí 100 años. Sí, no sé que incluso cuando ¿no? lo hicieron el edificio, respetaron ese árbol, ¿no? Sí, pero si la gente no dice, hey, ese árbol ya no estuviera ese árbol, es parte histórica. Es un árbol, sí, pero representa algo histórico para la ciudad de Ensenada. Y en este tono de temas sociales, ¿recuerdas algún acontecimiento de impacto importante, noticioso, regresándonos a esas etapas de tu niñez, de secundaria, de primaria, secundaria, algún acontecimiento que fue de impacto y que tal vez recuerdes de esos años? Me acuerdo mucho cuando fue lo de la rufomanía. Que fue el cambio de gobierno aquí en Ensenada, que derivó en todo el efecto dominó, ¿no? En el tema político a nivel nacional. Lo recuerdo mucho porque fue una campaña muy, muy grande que se vio y se percibió en la ciudad, ¿no? Recuerdo también ya en secundaria estaba cuando fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio en Tijuana. Damas taurinas. Ajá, ese fue también todo un acontecimiento. Recuerdo que en ese día yo iba a clases de inglés. ¿94 el año o qué? 94 más o menos, 93, 94. Y cuando llego a la casa estaba mi mamá ahí pegada a la televisión, así como que bien nerviosa de que había pasado algo en Tijuana, ¿no? Y que estaba todavía el tema de que lo habían llevado al hospital y no se sabían cuál era su situación de salud y demás. Y vivimos en televisión todo eso del acontecimiento. Todo el acontecimiento. ¿No? Ajá. Recuerda que antes pues no había la diversidad que hay ahora de fuentes de información. Antes era o Televisa. Televisión, TV Azteca y bueno, radio, Televisa. Y la radio también vinculada a Televisa. Entonces, era como nada más un solo canal, ¿no? Sí, claro. Del famoso Cuarto Poder, ¿no? Sí. Y tenía mucha influencia entonces la televisión en nuestros temas de discusión diarios, pues lo que los niños veían, las caricaturas, todos eran las mismas. Ahorita tú preguntas a qué niño qué caricatura le gusta, a uno le gusta una, a otro le gusta otra, a otro le gusta otra. Sí, está muy, pues es decir, el impacto del internet, está diluido, ajá. Totalmente. Sí, ya las tribus que había antes, ahorita ya son muchas, pero muy pequeñitas. Muy pequeñas. Ajá. Sí. Y esos acontecimientos, recuerdo, supongo que hubo más. Hubo una ocasión que también me impactó mucho,
que la ciudad se puso roja porque hubo una condición de viento Santana atípica y era como una tormenta de desierto. Sí. Y era una nube de polvo que cubrió toda la ciudad y se miraba todo rojo. Así, no sé si has visto la película, la parte 2 de la película de Dunas. Cuando empieza la película, que se ve todo rojo. Así, mira, así. Rojo todo, sí. Y nos asomamos ahí, ya luego viendo en televisión, de que decían ahí los bomberos entrevistados, ¿no? Que decían, no, pues que creo que los entrevistó, no sé si fue... ¿Un reportero de Televisa, Jaime Nieto. Sí, era el reportero en ese entonces. Claro, sí, por supuesto, Jaime Nieto. Y decían los bomberos, no, pues que era una situación de una tormenta, que la arena de los desiertos de acá de Arizona, no sé, toda una explicación, ¿no? Y medio tengo ese recuerdo muy grabado de chiquito, porque abrí la ventana así todo rojo. Sí, no, pasaron muchas cosas, hay muchas aventuras. Sí, no, definitivamente creo que en nuestra niñez y en nuestra adolescencia seguramente nos tocó vivir o percibir, ¿no? Todo muchísimas lo que ocurría en la ciudad y pues no se diga ya en otros aspectos nacionales e internacionales. Y ya avanzando un poquito en esta parte ya de la profesionalización, sales de la prepa, bueno, ¿tú estudiaste ciencias de la comunicación? Sí, pero antes de estudiar eso, estuve 2 semestres en ciencias computacionales. ¿Cómo decides estudiar ciencias computacionales? ¿En qué punto dices, voy a estudiar esto? Porque pues estaba el boom de todo lo que tenía que ver con internet, con las computadoras. Era cuando entré a esa carrera que salí como fue como el 96 cuando entré a ciencias computacionales. Y ahí lo que te comentaba hace rato de esa falta de bases matemáticas, lo que me tronó, porque eran muchas matemáticas en ciencias computacionales y me costó mucho trabajo. Entonces no pude, dije yo, no, creo que mejor voy a buscar otra cosa, ¿no? Y mi segunda opción, porque estaba el tema de que no había carrera de ciencias de la comunicación aquí. Quisiera detenerme un momento, porque en ese momento, ¿qué hicieron tus padres? O sea, tú estás haciendo la carrera y de repente es como, siempre no, ¿cómo lo percibió tu familia? Bien, no, ningún problema. Apertura total. No, sí, totalmente, claro, pues la entendieron, o sea, lo expliqué. Claro. ¿Cuál es esto? ¿Sabes qué? Esto es muy complicado. La idea que yo tenía, porque antes, ahora bueno, no sé cómo estaba, pero antes los cursos de inducción o introducción o previo a que escogieras una carrera universitaria, como que no había mucho detalle de qué te espera en la carrera, ¿no? Que eso es muy importante, que debe dársele a los estudiantes en prepa antes de tomar una decisión de qué carrera estudiar, saber exactamente bien cómo es, porque tú tienes una idea de cómo es. Sí. Yo me imaginaba programando, haciendo aquí y allá páginas web y demás. ¿En qué te inspirabas? ¿Cuáles eran las cosas que te inspiraban, además de ese desarrollo de la tecnología? Porque pues, evidentemente en los 90s y principios de los 2000s pues fue el desarrollo del internet, pero ¿qué era lo que te inspiraba para decir, es que yo quiero hacer esto para dedicarme a eso? Como tenía parte mi intención de estudiar comunicación, pero no la tomé en un inicio porque no había aquí en Ensenada, me tenía que ir a Mexicali. Lo que me inspiraba en ciencias computacionales era primero lo que yo veía en el caso de mi hermano mayor, que él siempre trabajó con computadoras, él estudió ingeniería en computación, entonces el mundo de las computadoras lo conocí a través de él. Y aparte me gustaba mucho leer revistas. De mis favoritas que me gustaba mucho ver en casa con mis papás, había muchos libros y revistas y demás. Era una que se llama todavía Muy Interesante. Claro, sí, la revista Muy Interesante. En aquel tiempo era distinta, era más grueso, traía otros temas y me gustaba mucho. Entonces yo quería complementar el conocimiento de computación desde entonces, fíjate, para crear una especie de revista electrónica. Y programar la página web, programar todo y empezar a crear ese contenido. Para eso estudié ciencias computacionales. Bueno, para eso entré con esa idea, pero es completamente diferente, ¿no? Está enfocado un chorro de matemáticas, una programación distinta a la que yo pensé que era. Y por eso dije, quizá en comunicación puedo llevar mi proyecto a buen término, ¿no? de esa revista.
Y entré a Ciencias de la Comunicación, le dije a mis papás, me dijeron, está bien. ¿Te apoyaron totalmente? Sí, aparte porque mi hermano ya estaba en Mexicali, donde estaba la carrera. Y aquí en Ensenada no había. En Tijuana tampoco, me imagino. Sí había, en Tijuana, pero irme a Tijuana implicaba doble renta, a diferencia de irme a Mexicali, rentar con mi hermano. Sí, claro, tu hermano estaba ahí. Compartir con mi hermano. Entonces los gastos se duplicaban. Y era más barato irme a Mexicali que irme a Tijuana. Aquí en Ensenada no había entonces en ese tiempo. ¿Y allá en la UABC Tijuana había o era como más de...? Sí había. En la UABC. Sí, estaba comunicación. Después yo pensaba que era el mismo perfil, pero no. En Tijuana era más enfocado a medios, más reporteros. Y en Mexicali era más enfocado, sí a medios, pero también tenía un área que era organizacional, comunicación organizacional. Que fue la que yo escogí, ese perfil cuando estudié la carrera. Y después terminé en medios. Pero me sirvió mucho comunicación organizacional. Y ahí me quiero detener un poquito porque, bueno, ya nos dijiste que después tiene una pregunta intermedia ahorita que mencionabas el tema de los libros. Entiendo, tus padres son maestros. Sí. Y el gusto, porque sé que te gusta mucho la lectura, siempre te he admirado también por eso. El gusto por la lectura es parte también de tu formación familiar, de tu ambiente familiar. Claro, sí. De tu casa siempre hubo libros. Sí. Y eso es algo importante. Platícanos un poquito de eso. Sí, en la casa siempre hubo libros. Mi papá un tiempo tuvo una comisión en su escuela donde estaba a cargo de la sala de lectura. ¿Cómo se llamaba? El taller de lectura o biblioteca. Algo tenía un nombre, no recuerdo. Y a veces llevaba libros que los niños en la manipulación en la primaria los rasgaban o se rompía la portada y eso, y se los llevaba el papá a la casa a repararlos. Entonces yo lo veía cuando reparaba los libros, que les ponía la goma y los volvía a poner, o los cosían y eso. Y entre repararlo y que ya estaban listos y que se los lleva a la escuela de regreso, pues yo me los chutaba así, ¿no? Las historias y los cuentos. De ahí mi gusto también mucho por los cuentos. ¿Recuerdas alguno de los primeros libros que leíste o el primero que leíste? Sí, fue la de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, ok. Ajá. Muy bien. Ese, y me encantó. Se hizo sí. Buenísimo. También los que más leía de niño eran las historias de un autor que se llama Rudyard Kipling, que es el que hizo el libro de la selva. El libro de la selva, sí. Tiene varios cuentos muy, muy bonitos. Hay uno que me gustaba mucho que se llama El gato que iba solo, que es la historia de la domesticación de los animales por parte del ser humano y cómo el gato nunca logró ser domesticado. Está muy, muy buena esa historia de Rudyard Kipling y la leía mucho. Sí. Me encantaba leer, ¿no? Sí, totalmente la influencia de mis papás. Importantísimo, ¿no? Importantísimo la influencia de los padres, que bueno, se tiene que decir, tal vez hoy en día eso ha ido cambiando de manera, pero macro, o sea, ya pues se sabe, ¿no? Ya no es tanto, y creo que también esas generaciones, que tanto tu generación como generaciones anteriores, y yo me atrevería a decir que parte de la mía, pero ya no tanto, mi madre también maestra, en casa también siempre hubo libros, pero creo que es esta parte también que creo que forma a las personas definitivamente en muchos aspectos, y creo que quería recalcar esta parte porque creo que es importante, y seguramente nos estará escuchando, nos va a escuchar algún padre de familia, que es bueno que se pase esta herencia, ¿no?, de la lectura a las generaciones, ¿no? Porque definitivamente forma a las personas, sí, ¿no? Bueno, ahora sí pasamos a la parte de la universidad. Te vas a Mexicali. Ajá. Facultad de Ciencias Humanas. ¿Cómo es tu paso por Ciencias Humanas? ¿Cómo fue? Pues cuando llegué la primera vez a Mexicali me perdí. Me equivoqué de camión y terminé en un lote baldío allá, quién sabe por dónde. Y fue muy curioso porque cuando entré, el primer semestre, pues entras en agosto. Oye, es un calor. El calor. Infernal. Ya lo conocía porque cuando era gimnasta me tocó ir varias veces a competencias a la gimnasio de UABC. Al gimnasio de UABC, claro, correcto. Pero pues una cosa es que vas vienes, ¿no? Y estás en una casa. O que te lo platiquen, ¿no? Ajá, pero ya estar allá constante.
tomar un camión que antes no tenían refrigeración. No sé si ahora sí, pero... Sí tienen ya. La gran mayoría tienen. Sí, no, antes te quedabas pegado ahí en el asiento. O sea, te levantabas y te dejabas... No. Y me perdí y fue como película... Ahí sí me disculpen, pero sí parecía como esas películas gringas de cómo ven a México. Así como todo ámbar. Había como mucho viento y unos remolinos, pasó un chamizo. Un chamizo, ¿no? Sí, así como películas. Cuando me bajé del camión y ¿dónde estoy? ¿Estamos hablando de qué año? ¿De que como el entras? 97. 97. Ajá, sí, okay. Después del 96 estuve acá y me cambié al 97 al... Okay. Ajá. Okay. Y ya fue muy súper divertido también. Sí. La carrera de Ciencias Humanas, tronco común teníamos, no sé si todavía, con Psicología, Sociología y Educación. Okay. Con esas licenciaturas y Comunicación. Todos estábamos revueltos en los primeros 2-3 semestres. Entonces, los perfiles se empezaban a forjar a partir del intermedio de la carrera para todas las carreras, pero las bases teníamos todas las mismas y se me hacía bien suave eso porque de ahí le agarré mucho gusto a los temas de psicología. O sea, me encantan los temas de psicología, me gustan mucho los temas de neurociencia y fue gracias a que en ese tronco común conocí temas de las otras carreras, pues. Sí. Y fue muy, ¿qué maestros recuerdas que tuviste en la universidad? Híjole, los nombres, sabes que no los recuerdo muy bien. Pero tuve un maestro que no recuerdo su nombre, que nos daba la materia de semiótica. Me encantó esa materia. A mucha gente no le gusta. Es una materia de las duras. Sí, es una materia... definitivamente hay que meterle coco. Son las matemáticas de la... No es tan complicado, ¿no? Es simplemente como entenderlos, cómo vemos, cómo percibimos los mensajes. Es que es la lectura del mensaje. Ajá, ¿no? Tanto visualmente, o sea, los sentidos como lo que te imaginas, ¿no? Sí. Que eso es algo, regresando a lo que decías de la importancia de la lectura en los niños, es súper importante porque, constantemente lo mencionaba en las clases en la universidad, si yo te digo, imagínate un elefante, en el grupo de 30 alumnos, ¿no? Les digo yo, imagínense un elefante, ¿sí? Y cada quien se va a imaginar un elefante completamente diferente. Ya si les digo, imagínate un elefante arriba de una pelota, ya todos se van a imaginar un elefante arriba de una pelota, pero aún así va a ser una pelota distinta, de diferentes colores, diferente elefante. Sí. Unos se van a imaginar un elefante bebé, otros un elefante grande, con colmillos, sin colmillos, etcétera, ¿no? Entonces, lo rico e interesante de la lectura es que te permite que desarrolles ese pensamiento abstracto de hacer que tu cerebro genere la imagen y no la reciba sin esfuerzo de los videos de una película ya hecha, ¿no? Y cómo hacer más efectivo el mensaje para las personas que a veces lo entienden mal. O sea, tú puedes decir algo que tú piensas que es muy claro, un mensaje, y siempre va a haber alguien que lo va a entender mal. Sí, desde luego. La lectura que hace la persona del mensaje o de lo que siempre se percibe de una manera distinta. Sí, porque depende de la experiencia de la persona. A veces ni siquiera interpretan lo que dice el texto, crean una historia completamente diferente, ¿no? Y eso te ayuda a simplificar tus mensajes. Entre más sencillo y más fácil lo explicas, que sea más digerible, es mucho mejor, ¿no? Okay. Pero eso ya con el tiempo fue algo las cosas que fuimos aprendiendo. Definitivamente, también llevé la carrera, la materia de semiótica, la maestra Sandra Murillo, un saludo a la maestra Sandra Murillo, una materia muy interesante y entiendo esta parte, ¿no? Una vez estando en la universidad y que te interesan todos estos temas de psicología, de toda esta parte del análisis de las cosas, te empiezas ahí a ir por esta parte de los medios. ¿En qué semestre? ¿O fue una materia tal vez que te inspiró a decir, ok, me quiero también ir como que por este lado? Sí. ¿Cómo fue eso? Platícanos. Yo creo que nunca lo he platicado, es la primera vez que digo con quién me inspiré para el tema de periodismo. Okay. Fue con el maestro Roberto Valero. Él daba periodismo en la universidad. Todavía él tiene, creo que trabaja en medios ahí en Mexicali.
Y era una materia optativa de periodismo, creó una pequeña revista interna de la facultad. Entonces jalaba así como reporteros de la revista, ¿no? Y en esa optativa pues me tocó participar en esa revista y teníamos que escribir pequeñas historias, ¿no? Interesantes para manejar, era como una mini gaceta interna, ¿no? Pero era todo el proceso, ¿no? de conseguir la información, trabajarlo, el diseño y que se imprimía y demás, ¿no? Era súper sencilla, pero me gustó mucho. Se me hizo muy interesante, ¿no? Y ver a otras personas como que agarraban, eso siempre me gustó. Cuando escribía algo y que ver a alguien desconocido que agarre o que esté viendo una pantalla después, ¿no? O en papel y vea lo que tú escribiste, que tú ves así que está leyendo lo que tú escribiste y comente algo y dice, oye, mira, supiste que no sé qué pasó. Y tú dices, dices, sí, no manches. Es una sensación bien padre. Ajá, porque es lo que tú pensaste, así como que lo agarraste así y te lo aviento, ¿no? Y la persona lo está recibiendo y está formando parte de su vida y de su pensamiento. A lo mejor se le queda grabado, a lo mejor se le olvida, pero en un momento específico moviste algo ahí en la mente. En la mente. Y de ahí la importancia de ¿qué les estás mostrando? Sí, desde luego. ¿De dónde viene, ¿no? ese pensamiento? Sí, claro. Y sí, es muy, muy importante esa parte, ¿no? Entonces, tienes a esta persona, Valero, ¿se apellido? Roberto Valero, que te inspira para irte perfilando, tal vez, a la parte ya de los medios. En ese momento no lo percibí así, pero cuando hice en retrospectiva, dije yo, aquí fue. Ok, y después de ahí sales de la carrera. ¿Dónde haces tus prácticas? ¿Lo hiciste en algún medio? Hice mis prácticas en el CICESE. Regresas con entonces. Norma. Ajá. Claro. Sí. Me regresé a Ensenada y estuve en la Gaceta del CICESE, ahí liberé mis prácticas y mi primer trabajo fue en el periódico El Mexicano. Ok, aquí en Ensenada. Ajá. ¿En Mexicali no estuviste en algún medio? En tiempo de recién egresado, no. Después me regresé y sí. Okay. Pero cuando recién egresé me vine a Ensenada. ¿Te vienes para acá? Ok. Sí, estuve en Gaceta. Después de ahí di clases de Ciencias de la Comunicación. Mi primera vez dando clases en una secundaria que se llamaba Migoni. Okay. No la Migoni que está en la primera, sino en una escuela privada. Ok. Es un colegio Migoni. Okay. Y después pues andaba yo buscando trabajo. Yo quería trabajar en organizacional, en comunicación organizacional, me gustaba mucho. Sí. Me gustaba mucho el tema de, por ejemplo, elaboración de manuales. Nada que ver, pero me hacía muy interesante los manuales. Pero no encontraba. Entonces una amiga me dice, oye, pues ahí andan buscando un reportero en El Mexicano. Y yo, así como, tenía esa idea de que muchos, no sé si a ustedes cuando estabas estudiando, que siempre decían, que reportero está en gacho, no sé qué, ¿no? Yo creo que se sigue diciendo siempre, lamentablemente desde entonces eso. Se decía eso. Y se sigue diciendo, sí, es un hecho. Entonces ya dije yo, no, reportero, no, tiene muy como, no sé, pero que no hay otro trabajo. Claro. Y ya fui. ¿Y tu familia qué opinó del reporte? O sea, mi familia dijo, encuentra trabajo. Lo que sea, pero empieza a trabajar, sí. Okay. Y ya estaba trabajando dando clases, pero pues no era, o sea, yo quería más ingreso, quería diversificar, quería ejercer lo que estudié y aparte, pues no quedarme estancado, ¿no? Y entré a trabajar de reportero y ahí sí ya... Hiciste el clic, fue ahí y de aquí soy. Sí. Dijiste, ok. Sí. Entonces, entras al Mexicano, estamos hablando del año 2000. 2002, porque evidentemente. ¿Cómo era la vida reporteril de aquellos años? Ya se usaban cámaras digitales, pero eran de disquete de 3.5, ¿te acuerdas de esos disquetes? Del icono de guardar, el icono ese que era un disco. Sí, okay. Lo metías así en la cámara. Ajá, eran de, ¿cuánto? 1.5 megas. Una cosa así. O sea, ni siquiera una foto de ahorita. Sí, no. Así con súper baja resolución. Eran unos cuadrititos chiquititos así. Ya. Y con esas tomaban fotos, ¿no? Okay. Y las computadoras, pues grandotas, los monitores grandotes y todo, y eran Word.
Era un Word muy rústico, sí, Word 95 por allá. Claro. Y era muy divertida. Era muy divertida. Y había mucho... ¿Qué cubrías? Perdón, ¿qué cubrías? ¿Qué áreas eran las que te tocaba cubrir? Como no era los reporteros estrella, o que tenían más tiempo, les daban las fuentes más... ¿Quiénes eran los reporteros ¿Quién estaba en ese entonces? De esos años? Creo que estaba Francisco... Los top de esos Pancho... años. Ay, no me sé el apellido. Híjole, no. No recuerdo quiénes eran. No, curiosidad, ¿quiénes eran? Para los nombres siempre se me olvidan. Sí, me acuerdo que hacían, pero... Era las fuentes pues, de ayuntamiento, gobierno del estado, además no las teníamos los que acabamos de entrar. Y entonces nos daban las más como... No tan de nota diaria, que eran las fuentes federales, me dieron. La SCT. Me dieron así, de todo el gobierno federal, ¿no? Ajá, Entonces, recuerdo una ocasión que dije yo, de la SCT, y vine aquí a las oficinas, están aquí por la calle Primera. No, pues el delegado no está, y no sé qué, y ¿qué necesita? Y yo, no, pues es que necesito información de qué proyectos traen o algo. No, pues deje una carta y una solicitud. Todo era así como lento. Sí. Entonces lo que hice, no me acuerdo cómo conseguí el teléfono celular del señor. O no creo que era celular, creo que era de oficina. Que todavía no estaban tan de moda los celulares. En auge, ¿no? Tanto los celulares. Y conseguí el teléfono directo de la oficina del señor de SCT y le hablé. Y de la casa de mis papás. Me acuerdo que estaba cocinando mi mamá, le dije, shh, acá no hagas ruido, acá voy a entrevistar. Y me dijo, dice, qué bueno que me llamas, dice. Tenemos justamente ahorita acabamos de cerrar con todos los proyectos que vienen el próximo año, porque fue a finales de año me parece, el próximo año de la SCT, y hay muy buenos proyectos para Ensenada, y me dio todo el chorizo de los temas, y yo anotando así como acelerado porque... ¿Te acuerdas alguno? Sí, era la rehabilitación del tramo carretero de San Miguel hasta Ensenada. Todo ese tramo del Sausal hasta acá. Y las rehabilitaciones de la carretera Ojos Negros. Y no me acuerdo qué otros temas. Las arterias de ingreso de carretera que estaban en malas condiciones en ese tiempo. Y toda la gente decía, ¿cuándo le van a arreglar? Pues fue primicia, ¿no? Portada al siguiente día. Los proyectos de la SCT para Ensenada y Baja California. Y salió ahí en el periódico. Entonces yo vi la foto y dije, wow, no, sí, la impresión que tienes cuando ves tu nota, ¿no? Esa parte de, mi nota, y lo va a ver mucha gente. Exacto. Sí. Y ahí me gustó, esa parte me gustó mucho de poder tener esa influencia. Y después del Mexicano, ¿trabajaste en un otro medio? En Televisa. En Televisa, Ajá. Estuve como reportero también. Como reportero, incluso unos cuantos meses de reportero de deportes incluso. Estuve ahí. Y estaba Gerardo Sánchez como jefe de información en ese tiempo ahí en Televisa. Roberto Burgos de camarógrafo. Sí, claro. Y estaba varios que todavía, hay unos que todavía permanecen ahí en Televisa. Haciendo salías a cuadro, es decir, tú salías a cuadro y sacabas la nota o estabas en cámara o escribías, pero en algunos momentos salía a cuadro de entrevista y fue una experiencia bastante traumática para mí porque siempre fui como muy introvertido en la escuela. Entonces a mí me ponía nervioso incluso hasta exponer en la clase, Rafa. O sea, yo me subía y mira, me sudaban las manos, me ponía rojo así. Y no sabía, se me nublaba la vista de hablar en público. Y quién sabe en qué momento se me rompió ese chip. Pero me ponía muy nervioso, salía a cuadro. Después se me fue quitando poco a poco. Se te fue quitando y luego al rato en el INE, pero al rato hablamos de eso. Ajá, entonces, bueno, pierdes como que esa ya, el temor a salir tal vez a cuadro y empiezas a desarrollar esa área también. Y la dinámica de generar noticias es bien diferente en la tele al periódico, A ver, el periódico tienes más tiempo de estructurar las palabras, qué vas a poner, en qué orden y demás, tienes más texto y demás. Y televisión es un minuto y medio de noticia con algunos insertar algunas frases de la persona entrevistada y todo es en zumba porque era de reportear en la mañana, conseguir la noticia y regresar corriendo al canal para grabar tu voz y todo y que salía la noticia, todo era así como muy a la carrera y sí me gustaba, pero lo que no me gustaba era eso, no poder profundizar en los temas, ¿no? Todo era como muy superficial, muy rápido y muy superficial. Y sentía yo que
se perdía en el aire, ¿no? De hecho, pregunté en una ocasión, oye, ¿tienen ustedes todos los noticieros de años pasados? No, dice, se borran, o sea, los... ¿No hacían un archivo? No había archivo. Como qué curioso. No, sí, qué ajá. Curioso que haya un archivo. Y a mí que me encanta todo el tema de archivos, y dije, no puede ser. No había tanto cassette VHS que se usaba antes. Entonces, grababan sobre los que ya estaban grabados. Entonces volvían a borrar el noticiero anterior. ¿Cuántas noticias no habrán quedado ahí de archivo histórico? Se perdieron. Pues, se perdieron, y eso tampoco lo había platicado a nadie. Qué curioso, no, es que es interesante. Y dijeron, no puede ser que no tengan archivos. Mira que ahorita que es este archivo histórico, cuando uno se pone a buscar en internet de la Ensenada antigua, tal vez de hace, ¿qué será? 30, 40 años, evidentemente, pues, no, sí, los medios tal vez no en su momento no lo tenían, pues hoy tampoco, ¿no? Pero de repente te encuentras algunos videos, por ejemplo, de estas inundaciones muy grandes que hubo, si no me equivoco, a finales de los 70, principios de los 80, y hay algunos reportajes por ahí, pero es interesante esta parte del archivo, ¿no? De dónde queda todo eso que se generaba o que se generó en esos años y que ya no existe, o sea, que no está. Qué curioso. Aja. Qué curioso. Se perdió, y es una lástima porque también ahorita asumimos que todo queda grabado, ¿no? Pero a veces no, y hay un tema... ¿Pasa lo mismo con el periódico? Digo, porque igual... Sí, o sea... sí, también con algunos periódicos en su área digital se les borraron a muchos periódicos sus contenidos pasados. Es todo un tema ese, Rafael. Sí, el tema debe ser. De la memoria histórica digital de Internet. También hay muchos sitios web que han desaparecido de los 90s, 2000s, inicios de los 2000, 2010 y para allá, que eran sitios web muy recurridos o muy visitados que dejaron de existir y dejaron de existir. O sea, todo ese contenido y esa información, incluso de medios de comunicación importantes, se perdió. Se perdió. Mira, qué curioso, no sabía eso, ¿no? Es decir, si uno va al mexicano y dice, pues no sé, quiero ver... En la hemeroteca, ¿no? En la hemeroteca, no sé, una noticia de hace 40 años, 50 años, no está. O sea, ese sí, el mexicano sí. El mexicano de Televisa. Okay. En el mexicano tiene una hemeroteca, pero también ahí tienen otra situación. Una, la condición en la que están resguardados los archivos. No son unas condiciones óptimas, al menos en el tiempo que estaban acá en el edificio por la calle Ruiz. Ajá, enfrente de la Cochinita. Correcto. Creo que no están ahí, no sé. Y ahí tenían un archivo y muy húmedo el lugar, entonces estaba definitivamente el papel se echa a perder. Y otro que me dijeron que antes permitían el acceso a las personas que querían consultar noticias pasadas, pero se robaban las páginas. Y en especial gente que eran, por ejemplo, abogados de familias ensenadenses de muchos años, que buscaban evidencias para llevarlas a juicios de pleitos de propiedades, de que no sé qué. Entonces ellos buscaban edictos pasados, de años pasados, o documentación así que diera fe de que existió esa propiedad de esa persona y vámonos. Qué interesante, uno no sabe esas cosas, ¿no? Pero pues la experiencia en todo este trabajo reporteril que hace los años, y sí pesa el hecho que tal vez no haya ese archivo en video, ¿no? De todo eso, lo que ¿no? hay rescatado es personal de alguien. Son personas, es el ciudadano de la calle, que tiene su camarita y que en YouTube hay un par de canales ahí de personas que suben sus videos de cámara de su casa, ¿no? Y no te das cuenta del valor que tienen esos registros hasta después. Exactamente. De tomarle la foto a un lugar como al chango ese del Anthony. El Anthony's Bar. Era un elemento visual de cuando llegas a Ensenada. Era algo representativo. Si no hubiera memoria de eso, una foto o algo, pues quedaría nada más en la historia verbal, ¿no? Sí. Y esa parte creo que, bueno, por lo menos cuando uno va al Riviera, pues sí, digo, hay algunas fotos antiguas que se conservan y que pues invitamos a la gente a que vaya, ¿no? Al Riviera. Pero yo recuerdo mucho también, por ahí justo a un lado del mexicano, donde estaba antes, no sé si todavía había una papelería. Y en esa papelería
había fotos antiguas. Era como un museo. Tú entrabas a la galería y veías fotos, pero antiguas de Ensenada. Yo no sé si era el estilo tal vez del dueño que quería conservar ese archivo histórico. Yo recuerdo que pasaba y te quedabas un rato viendo esas fotos antiguas, ¿no? Porque dices tú, wow, mira, pues cuando la Avenida Ruiz o la Avenida Primera o incluso la Reforma, el Cusón, ¿no? Entonces, ¿no? Que amarraban los caballos afuera. Exacto, o sea, hay muchas fotos esas muy interesantes y a veces en el Facebook de repente hay uno que anda escarbando en fotos de Ensenada. Hay perfiles de personas que suben sus fotos antiguas, ¿no? Pero bueno, el archivo histórico creo que es algo muy importante que debiésemos como sociedad, ¿no? O sea, tener. Quiero avanzar un poquito más y ya ir de lleno a los medios, a otros medios de comunicación. Pasado un poquito los años, porque trabajaste en Semanario Z. Sí. Que Semanario Z, creo yo, que es de los medios de comunicación más importantes en Baja California. Y a nivel nacional. A título personal, yo, y no temo equivocarme, yo lo llamo así de manera muy personal, es el proceso de acá. El proceso de Baja California es Semanario Z, no hay otro, ni va a haber, yo creo, es Z. Entonces, platícanos un poco cómo entras a Z, cuál fue tu experiencia en ese tiempo que estuviste, ¿en qué años estuviste en Z? Sí, en Z estuve, después de que me había ido a Mexicali, pasé por otros medios anteriormente. Estuve en radio y en un noticiero de radio. Cuando me fui a Mexicali me regresé para titularme, después de que estuve en Televisa. Y en ese tiempo pues busqué trabajar mientras me buscaba la manera de titularme en una estación de radio, la XCAA, y ahí se acababa de crear un noticiero con Sergio Aro. Y Sergio andaba buscando reporteros que fueran pues como su equipo de reporteros. Y me dijo, oye, fíjate que estaba buscando un reportero, un amigo mío que se llama Sergio Aro, ¿no? Y fue el que lo contacté y entré a trabajar en ese noticiero de radio con él. Sergio, además de ser el titular de ese noticiero de radio, ya tenía mucho tiempo trabajando en Semanario Z, como fotógrafo y como reportero. Entonces, de hecho, Sergio fue muy conocido cuando lo de Colosio, justamente. Esas fotos que todo el mundo recuerda de Colosio, tirado en el piso con la sangre y la gente y todo el caos, son de él. Y hay una historia ahí, hay una historia muy interesante que platicaba Sergio de cómo llegó a hacer que sus fotos fueron las principales en todos los periódicos a nivel nacional. Porque en ese tiempo dice que todos los fotógrafos de los medios grandes de México que habían venido a Tijuana para el evento, teníamos otro evento posteriormente, Colosio ahí, de Lomas Taurinas iba a ir otro evento donde estaba toda la gente, ¿no? El magno evento, y la visita a Lomas Taurinas era como muy breve antes de irse para allá. Y los reporteros y fotógrafos se fueron de compras a San Diego. Dijeron, pues ya que andamos aquí en la frontera hay que ir para ver qué onda, ¿no? Porque antes no ocupabas la visa, eso era más fácil. Era más fácil cruzar, Y se fueron de compras a San Diego y pasó eso. Entonces imagínate, tú dices, lo alcanzo en el evento más al rato y que va a estar ahí. Te vas a San Diego de compras y matan al candidato. Al más importante en ese momento que de no ser así, o sea, de no haber ocurrido lo que ocurrió, yo creo que hubiera ganado. Claro, seguramente. Sí, no, pues en ese tiempo todavía el PRI arrasaba completamente. Sí, desde luego. Era el que decían, ese era, ¿no? Y así fue después con otro Cedillo, ¿no? Desde luego. Pero sí, fue esa charra. Y de Sergio es que estoy tratando de responderte cómo entré a Z. Porque Sergio trabajaba en Z. Entonces empecé yo a conocer más sobre el periódico. Lo único que yo miraba de Z era aquí cuando estaba en Cobach, los cómics del León se llamaba, eran unas tiras cómicas que tenían ahí muy divertidas, que miraba del Semanario Z, pero no me metía yo en las noticias porque pues era mucho policíaco y mucho de política y eso no me interesaba en ese tiempo, ¿no? Claro. Y ya con Sergio, ahí sí me tocaban las fuentes, y como éramos muy poquitos, me tocaban más fuentes interesantes, ¿no? Todas son interesantes, pero más dinámicas, digamos. Cubría ayuntamiento y gobierno del estado. Entonces andaba del tingo al tango y aprendí mucho en ese equipo de reporteros, donde estaba Cristian Torres, que todavía tiene ahorita en la página de Radar BC, está ahí. Cristian entró en ese equipo, Luis Santillán también, que estuvo después trabajando en el Mexicano. Luis Arellano, que tiene ahorita una página que se llama Pregonero Baja, allá en Mexicali. También éramos parte de ese equipo de radio.
con Sergio. Salgo de ahí, entro a trabajar a La Crónica también un tiempo. Ahí trabajé en reportajes especiales. Perdón, porque quiero hacer un paréntesis. Sí. Mencionaste a Sergio Haro. Sergio Haro es un precedente, es un reportero, fue un reportero, descansa en paz ya, pero sin duda que fue uno de los grandes reporteros en Baja California, me atrevo a decir todavía a nivel nacional, que dejó este precedente, ¿no? Y fue maestro, fue tu maestro, ¿no? De alguna manera seguiste también todos estos, los pasos de Sergio Haro, ¿no? Yo creo que dejó una gran huella en muchas personas. Nos tocó que viniera a UABC, no sé si en el 2010, si no me equivoco, 2010-2011, y estuvimos en una conferencia, creo que es cuando, bueno, ahorita vamos a ir al tema de UABC, pero bueno, nos tocó conocer, nos tocó escuchar la rueda de prensa, muy interesante, evidentemente una persona con amplia experiencia. Sí. Y creo que hace falta más Sergio Haros, ¿no? En el medio. Sí, definitivamente, ¿no? Pero pues, era un estilo único que tenía Sergio, ¿no? Muy campechano, muy directo. Me acuerdo que decía, duro y a la yugular, compañero. Decía, o sea, vámonos, directo a la nota, ¿no? Aprendí mucho con él, fue muy interesante. La verdad, tengo muy buena experiencia. Y con esa dinámica, pues entré a La Crónica, tuve otra experiencia ahí también. Ahí reporté incluso en Calexico y el Centro California. Reportajes muy interesantes que nos tocó hacer ahí. Después me pasé a Gaceta Universitaria, estuve ahí también. En Z, perdón, nada más como dato, la noticia más importante que hayas desarrollado o investigado en Z, que digas, es que esta fue el reportaje que marcó mi vida en el tiempo y en Z, que recuerdes. Híjole, mano. Sé que son muchas, evidentemente, porque son muchas, son varios años. Sí. Pero alguna que recuerdas así en particular que dijiste, es que esta la recuerdo. Los policías castigados los mandaban a la última poblado del desierto. Y me tocó en una ocasión ir en un recorrido hasta lejísimos, hasta allá Villa Jesús María, casi por allá. No llegamos a Villa Jesús María, pero por aquellos rumbos. Y tuvimos algunas entrevistas con policías o ministeriales que los castigaban. Se me hizo una historia muy interesante. También temas políticos, cuando estuvo de presidente municipal Enrique Pelayo Torres. Lo traía de aquí para allá, ¿no? Porque en ese tiempo hubo muchos homicidios en la ciudad. Fue cuando empezó como a aumentar la violencia en la ciudad. Temas del transporte. Bueno, es que sí fueron muchos, Rafa. Me imagino que no acabamos de también mencionamos el seguimiento que le dimos al movimiento de Yo Soy 132. Sí, claro, ¿cómo no? Ese del muchacho que se llama Alep. Que se fue al sur, que se escapó de la baja. Todo eso, y que al final dijo, no, que no me secuestraron, que yo me fui. Y que era como un trip que tenía él de paranoia, de que lo seguían. Claro. No sé. Me acuerdo mucho de un poco de todo. O sea, no hay uno en específico que diga, fue como la mezcla de todo. Y la experiencia de tratar de siempre, que fue algo que platicamos cuando estuvimos después en Plex. De cuando vas a un evento, si van dos reporteros mejor, ¿no? Uno que ve para el podium y otro que ve para atrás, ¿no? O sea, ¿qué está pasando atrás de las manifestaciones? ¿Recuerdas? Por ejemplo, visitas presidenciales. ¿Qué está pasando en la visita presidencial? Pero ¿qué está pasando afuera? ¿no? Alrededor, ¿no? Siempre darle esa voz a quienes menos posibilidad tienen de tener voz. Esa era como la consigna, ¿no? Sí. Que aprendimos de Sergio. O sea, los que menos tienen voz, a esos hay que buscarlos, ¿no? Siempre, ¿no? De hecho, uno de sus libros se llama No se olviden de nosotros. De los libros que escribió Sergio, y justamente ese tema es, o sea, los medios tienen la posibilidad de llegar a muchas personas, y ese
esa ventana que tú le estás ofreciendo, pues ofrécelas a alguien que no tiene manera de llegar. Sí, sí, porque si se les está dando a los políticos o a los funcionarios de alto nivel, pues ellos tienen todas sus plataformas para hacerlo, ¿no? Sí. Pero no una persona común. Claro. Ajá. Buen punto el que mencionas. Y ahora quiero pasarme a esta parte ya, en donde entras como docente a UABC. ¿Cómo inicia este proceso como docente? ¿Fue la primera vez que diste clases? ¿Ya habías dado antes? En el colegio Migón, clases, medio. Sí. Y entras a UABC. ¿Cómo es tu experiencia en el área y qué materias empiezas a dar? O por lo menos de las primeras que diste en comunicación. Daba periodismo, daba ética en el periodismo, géneros periodísticos, historia del periodismo, algo así, también todos los que estaban enfocados a periodismo. Que fue donde ahí te conozco. Exacto. Estamos hablando de 2010. Estamos en 2010. Y yo debo decirlo, siempre lo he dicho, que una de las materias, o por lo menos la materia que me inspiró con el paso de la universidad a enfocarme en eso, justamente fue la materia que me diste. Luego Said Nolasco me dio otra materia, historia y fundamentos del periodismo, y tú dabas géneros periodísticos. Ajá. ¿Cómo fue ese proceso de enseñanza en el alumnado de comunicación y el impacto que tenía la materia en los alumnos de esos años? Fue complicado, y de hecho algunos alumnos me decían, profe, es que esta materia debería ser como para los últimos semestres, porque daban los primeros semestres esa materia. Uh-huh. Era difícil porque no todos los estudiantes de comunicación quieren enfocarse hacia el periodismo. Sí. Que quizá todos deberían saber un poco de periodismo, o sentirse un poco más interesados por el periodismo, porque todo está conectado en comunicación, ¿no? Uh-huh. Y era difícil, fue difícil para mí, porque yo venía de hacer, no de estar enseñando, ¿no? Claro. Venía mucho de la acción, entonces para mí me costaba trabajo porque yo entendía los conceptos y tenía que buscar la manera de cómo transmitirlos, pero no nada más transmitirlos, porque el dar clases es todo un arte. Sí. Y hay muy buenos maestros que a lo mejor ni siquiera ejercieron algo de lo que están enseñando. Son muy buenos maestros. Entonces trataba yo de aprender lo que veía de otros maestros, cómo enseñaban, cuáles eran las dinámicas y cómo podía yo darles ejemplos a los alumnos, o transmitirles lo que yo sentía de la importancia de conocer los géneros periodísticos, por ejemplo, ¿no? O sea, yo recuerdo, perdón la interrupción, recuerdo muy bien, nunca se me olvida, porque creo que tu materia fue de las que más me impactó definitivamente en la universidad. Recuerdo que nos dejabas leer la columna de opinión del Mexicano. No sé si era semanal o diaria, creo. Era diaria, y teníamos que echárnosla. Y este es el tema de la lectura también. Digo, es una noticia, es columna de opinión, pero por lo menos en muchos, y creo que yo lo tomo de ese punto, es como este ejercicio de lectura, también de enterar de qué está pasando, la forma de escribir. Entonces, yo recuerdo mucho que nos dejabas eso de tarea, o sea, diaria, y ahí mi papá, hasta la fecha, sigue comprando periódicos. Y al final, creo, del semestre lo entregábamos con un resumen de todo. Entonces, creo era un documento muy suave, ¿no? Sí, claro. Genial esa tarea que entregaban al final. Sí, o sea, creo que es algo que implementaste en esos años, y por lo menos para mí, siempre lo he dicho, pues causó un impacto muy, muy grande, ¿no? Sí. Muy, muy positivo. Pero, y la pregunta es esta, ¿no? O sea, si el estudiante de comunicación se interesa por el periodismo, bueno, muy pocos. Del 1 al 5, ¿un 2? 1. Y se me hace... Y me estoy arriesgando, Rick. Sí, y estoy dando mucho. Sí, no, sí. Y esa que mencionas de esas tareas, justamente ese tratar de entender yo cómo enseñarles haciendo. Es decir, no puedes aprender periodismo si no haces. Si no lo practicas. Pero para practicarlo también tienes que primero practicar el leer, porque periodismo, Rafa, no nada más es escribir, es leer. Es la mitad leer y la mitad escribir. Porque si no lees, no te enteras de las cosas, no ves diferentes... Tenías que leer noticieros de todo tipo, hasta la Pati Chapoy. Sí. De espectáculos y todo, porque en todo hay contenido. Hay contenido. Ajá, y si tú quieres correr un maratón, pues no puedes correr un maratón en la primera.
O sea, tienes que aprender a trotar, a hacer rendir tu velocidad, etcétera, y eso es con la lectura también. O sea, el que yo los empecé a leer, era justamente para irles generando ese como entrenamiento. Sí, claro, ese entrenamiento. Para ya, pues, que pudieran ser ya más después, ¿no? Sí, no, definitivamente creo que es algo que a muchos de nosotros nos marcó esta parte de enfocarse en el periodismo. Pero no salieron todos para periodismo. No todos, desafortunadamente. Es un porcentaje muy pequeño. Además, ¿no? ¿sabes qué? El profesorado aquí en Ensenada no estaba en ese tiempo tan interesado en forjar periodistas. Claro. Estaba más enfocado a quizá forjar ¿es como la parte social o más como...? o más académica. Más científica. Como que tenía más ese perfil. Y yo traía perfil así de calle, o sea, de reportear y sal y pregúntale a la señora y era completamente diferente. Entonces también ahí no hubo esa enfoque de la propia facultad, ¿no? Para que eso. Digo, porque estuve un año en Mexicali, creo que es quinto y sexto semestre, y noto esto que tú comentas, ¿no? Esta parte del enfoque que se le daba a la carrera, más a medios, más el taller de periodismo, más la fotografía, pues evidentemente en algún punto... Radio. El radio, exactamente. Entonces, radio estaba bien aquí, pero también estaba enfocado como a otro rubro. Sí, ¿no? sí, ¿no? Y digo, vivencias hay muchas, ¿no? En la universidad, pero sí, como dices, creo que no temo equivocarme que el que va a egresar en la próxima generación, el 1% o se va a dedicar a eso. ¿Por qué? O sea, ¿qué será que hace falta que la gente se interese en la parte financiera, la parte por la estructura social, el que dirán los demás? Porque yo recuerdo que periodismo te van a matar. Sí. Siempre va a haber sí. Es que te van a matar, mijo, porque vas a estudiar, porque vas a juzgar, sí, o es que te vas a morir de hambre, ¿no? Ese es el comentario, esa es la realidad de las cosas. La gente es lo que eso opina, ¿verdad? Pero más allá de eso, ¿qué propuesta debiese hacer tal vez el medio de comunicación o la universidad para implementar el interés en el estudiante? Por lo menos, tal vez no del 100%, pero de un porcentaje más elevado, que se enfoque en esta área que es muy importante también. Yo creo que lo más efectivo sería que la misma universidad creara en esas vertientes de especialización que tienen al final de la carrera los estudiantes de XY carrera. En el caso de comunicación, si todavía se interesa la universidad en generar perfiles de periodismo, que el perfil de periodismo esté bien estructurado y que tenga buenos maestros y que tenga una muy buena formación, o sea, una muy buena planta académica. Eso. O sea, con una buena planta académica inspiras a los alumnos y los que lo traen. Eso sí, porque no puedes forzar que les guste periodismo a los alumnos, porque les adquieren otros gustos. Quizá a lo mejor tienen mucha habilidad y talento para el periodismo, pero no se dan cuenta que están ejerciendo periodismo, quizá. Sí. Ahora con los influencers y esto, ahora hay muchos que tienen la habilidad, pero la formación no está, pues tienen muchas carencias, pues, y esas carencias en ciertos momentos pueden ser peligrosas. Omitir una información o decir algo que no es lo que tienes que decir, es peligroso. Definitivamente, yo concuerdo totalmente con eso y creo que debiese ser, creo que un parteaguas en algún punto para que haya más interés en los medios. Y bueno, en este punto vamos al principio de la conversación me decías que no te gustaba mucho salir a cuadro, que tenías esta parte como introvertida. Platícanos un poco, porque me parece también interesante. Fuiste moderador del INE, del Instituto Nacional Electoral. Antes, tal vez no era como es hoy por hoy, las coberturas o cómo se modera. ¿Cómo te has llamado? Antes casi nomás era como maestro de ceremonias. O sea, exacto. ¿Tiene uso de la voz o la nieto de tal? Y que no eran periodistas, tal vez, los que en su momento lo hacían, o sí eran también. Sí eran periodistas. Siempre han sido periodistas los que han estado. Sí, han sido periodistas.
o a veces algún académico, creo que también llegaron a estar de moderación. Pero antes era muy cuadrado. Bueno, todavía. Yeah. De hecho, en estos días hay una reunión de retroalimentación del Instituto Electoral con quienes fueron moderadores en el ciclo pasado, que me tocó ya la última moderación, que ya no voy a poder hacer moderaciones después por cuestiones de otro tipo. Pero sí, por varios años moderé debates. ¿En qué año fue? ¿Quién estaba? Bueno, ¿te tocó municipales? Cuando Enrique Pelayo, me tocó cuando Irata, me tocó varias diputaciones, en Rosarito también, me tocó la de gubernatura cuando fue Jaime Bonilla, que no fue al debate. Fueron creo que 3 debates y no fue ninguno, parece. Jaime Bonilla no fue. Fue uno aquí en UABC, en el día, en la parte de arriba, no sé si recuerdas. Sí, claro. Sí. Ahí me tocó moderar y fue una experiencia interesante porque ha ido evolucionando también. Eso es todo también otro mundo, porque daban unos cursos antes de hacer las moderaciones de ejemplos en otros países, cómo se moderan debates, por ejemplo en Chile, que me encantaba porque son más abiertos. Para mí lo ideal en un debate es centrar a las 2 personas y vamos a hablar de estos temas y quién quiere empezar. Sí, no decirle, tienes 5 minutos para hablar de eso y proponer. Y después se le cierra el micrófono, ya no puede haber esa interacción, porque el debate es eso, Rafa, intercambiar ideas, ¿no? Lo hacen más o menos en Estados Unidos, debates más abiertos. Eso sería muy interesante, pero todavía no llegamos a ese punto en México. Le falta todavía, porque entonces. Son los partidos políticos los que piden que no se haga así. Cuando se hacen los acuerdos entre partidos políticos para cómo va a ser la dinámica de los debates, siempre ponen esos obstáculos porque hay muchas deficiencias en muchos candidatos y candidatas que no quieren que se les exhiban, ¿no? Interesante, fue un punto que quería abordar porque pues tuviste la oportunidad de estar ahí, de participar y todo eso. Creo que me parece que también en algún punto es un canal también, un espacio para que el comunicador pues pueda también participar de eso, ¿no? Hablando de medios de comunicación, y viene esta parte también interesante, en 2013 empieza un nuevo medio de comunicación en la ciudad, que tú lo pensaste. Platícanos un poco cómo inicia Plex, que es Periodismo y Libertad de Expresión. ¿Cómo es que nace la idea de crear un nuevo medio de comunicación digital en la ciudad? Pues eso nace desde que entré a la universidad. Yo entré para eso, para crear una revista como fuera, que evolucionó la idea y terminó en Plex. ¿Por qué nace Plex? Porque en el tiempo que estuve en Z, observaba muchas deficiencias, no en lo periodístico, deficiencias en las herramientas de las que podía hacer uso el periódico, el semanario, para hacer como más rico el contenido. Entonces, como a mí siempre me ha gustado el tema de los respaldos de información y de la conexión entre informaciones, yo traía bien la idea de que en una página web de una noticia que tú publicaras ¿sabes qué? Publica una noticia, pero esa noticia no es nueva, casi no hay noticias nuevas, siempre hay un antecedente vinculado a esa noticia, y no había esos vínculos de ligas de HTML, de liga de web, así que le picas ahí. ¿Sabes qué? Este tema ya se abordó anteriormente, no sé, a lo mejor cambio de la presidencia del titular del Canaco, y puedas brincarte a noticias de Canaco pasadas o expresidentes o eso, y meter galerías fotográficas, videos y demás, que en el tiempo que yo estaba en Z no había, pues era muy estática la página. Entonces yo quería hacer algo en lo que fuera más dinámico, que se mezclara todo eso, ¿no? Infográficos, fotografías, fotogalerías, video, y ahí es donde la invitación que te hice a ti, que hice a los demás compañeros, fue en ese sentido de enriquecer con contenido. Tu área era mucho la foto.
la fotografía, y eso justamente es lo que queríamos meter. Muy buenas fotos, manejamos mucho tiempo. Sí, no, o sea, fue una experiencia bien interesante. Sí, y nace de esa necesidad, Rafa, o sea, de que no había en la ciudad, en Ensenada. Yo lo miraba en Zeta, pero después cuando volteo para Ensenada digo, aquí tampoco hay. O sea, el Vigía tenía su sitio web desde hace mucho, Ensenada.net. Tenía su sitio web, pero todavía le faltaba. ¿Ensenada es el primer sitio web de noticias en la ciudad o ya otras agencias locales tenían? No sé si hubo alguno anterior, pero es posiblemente... Sí, ¿verdad? Sí, ellos están como creo que desde el 99, no creo, me parece, por allá. O antes, no sé. Pero tiene bastante tiempo Ensenada. Sí. Sí, pero también ellos no tenían esas conexiones que hay ahora, ¿no? Sí. Quizás complicado, no sé, pero yo traía esa idea. ¿Sí? Quiero hacer un medio que sea bien dinámico, que sea bien movido y que esté conectado a todo, ¿no? Y que esté en diferentes redes sociales, porque ahí ya estaban las redes sociales, ¿no? Sí, ya estaba. Bueno, ya, sí, no, desde luego, o sea, ya estaba con un impacto muy grande. Facebook, ¿no? Facebook, sobre todo. Y sí, definitivamente yo creo que en el tiempo que estuve en Plex, bueno, me tocó cubrir de todo eso. Tendríamos que grabar un programa especial para todas las aventuras de ahí, ¿no? Sí, o sea, de a lo mejor invitar a los demás compañeros, si por ahí salen, de platicar las experiencias, ¿no? que vivimos, o sea, estar cerca de un presidente del país, ¿no? O esas cosas, bueno, o sea, nos llevaríamos aquí mucho tiempo, pero creo que fue una buena propuesta, la cual sigue existiendo. O sea, Plex sigue existiendo. El sitio está activo. El contenido todavía claro, está congelado. Que por cierto, bueno, quien todavía está al pie del cañón. No, Rafa, yo no conozco a nadie, ni siquiera a ningún reportero que sea tan constante como Jesús García Rubio, alias de Shulk. De Shulk, de verdad. Híjole, que increíble. No, es cierto, tengo el mismo pensamiento. Diario. No ha dejado. No le ha aflojado. Y ese amor al arte también. Me imagino que debe tener tal vez otro empleo, no lo sé. Pero él tiene. Es su pasión. En 2013 empezó Plex, si no me equivoco. Y caray, pues sí hay mucho, ahora sí que esa parte histórica de lo que se hacía, ¿no? De lo que hicimos en esos años. Está este video de la grúa que varios, no sé si millones o miles de views de la grúa en el Boulevard Costero. En el Boulevard Costero, eso es de los casualidades, ¿no? Sí, no, es una cosa interesante. Yo recuerdo, bueno, evidentemente fueron muchas notas, pero creo que la más más grande que hubo, si no me equivoco, corrígeme, que tal vez no fue una noticia, un evento político, fue un tema social, pero fue ético. Ético-social, que eso creo yo nos hizo también crecer mucho en ese momento. Audiencia. El tema de Nico, ¿no? El tema de este personaje indigente que pues andaba ahí en la calle Primera, se acercan unas personas que iban saliendo de un antro, se toman una famosa fotografía, nos llega a nosotros, la compartimos, y eso fue, o sea, yo tengo todavía ahí los screenshots de El Universal, de Milenio, de Proceso, de RT, del que me diga Ricardo la vez, o sea, ¿Cómo fue esto? O sea, recordemos un poco. O sea, pues fue muy gracioso, Rafa, porque esa foto pues nos llegó ahí de una fuente, ¿no? Sí. Y la maneja, porque ¿cómo la abordaremos? Me dijeron, lo que pasa es que la persona que nos dio la foto, lo que pasa es que si no, tú no los conoces, pero esa persona que está ahí, son directores de no sé qué de Xochicalco. O sea, eran directivos de universidades, empresarios también. Había empresarios. Empresario también. El que sostenía la soga, ¿no? El cuello. Sí. Y me dice, ok, pues entonces lo voy a comentar. O sea, qué mala onda que hagan eso. Me pareció una burla, un abuso a la integridad de Nico, ¿no? Que fue el tema justamente que provocó todo eso. Pero no tenía idea de que iba a tener el impacto que tuvo. Entonces la subo la nota y
le dije a Nayeli, entonces mi novia, mi ahora esposa, le dije, ¿sabes qué? Voy a subir esta noticia, ando un poco cansado, me voy a ir a dormir. ¿Te dormiste? Me acuerdo que te estabas descansnsando. Y se estaba cayendo se cayó la página. Porque la página web, creo, o no se me equivoco, se saturó. No tenía la capacidad no para tenía la capacidad que generó. Y se cae, recuerdo. Me acuerdo la página web. Y yo recuerdo que le hablé a Durazo, Gerson. A Gerson. Digo, Gerson, no tenemos página, se cayó la página. Y te marcamos, Ricardo, y no contestabas porque estábamos descansando. Dormido. Y yo así de, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pongo en silencio el celular, así que no escuchaba nada. Y finalmente, creo que Gerson tenía el screen y lo pasamos a Facebook. Y ahí, o sea, no, bueno, fue una de las notas que, híjole, o sea, fue un impacto bien grande de eso. Y desencadenó muchas otras, seguidores, evidentemente, pero este impacto también social. Ajá. O sea, que provocó hasta incluso te hablaron de la BBC, ¿no? O sea, de la BBC te hablaron. Sí. Fue de esa noticia, BBC, ¿no? Ajá. Que te hablan de la BBC para preguntarte, ¿no? ¿Cómo fue eso? O sea, ¿qué pasó? Dicen, hola, soy de la BBC, platícame esto. O sea, ¿cómo fue eso? Se me acabo de despertar. ¿De qué estás hablando? Sí, fue muy interesante porque, no sé, o sea, fue el momento correcto, en el lugar correcto, no sé, que ya lo hemos platicado, ¿no? O sea, llegamos a hacer muchos trabajos más amplios, entrevistas de temas muy importantes, de denuncias de personas y demás que manejamos en Plex, que me parecían bastante relevantes como para que tuvieran ese impacto. Sí, claro. Pero desafortunadamente el consumo de contenidos en general en la sociedad, en los usuarios de internet, se deja ir mucho por eso, pues por el tema del escándalo y lo rápido de entender, ¿no? Claro. Como fue una foto y entendías inmediatamente qué iba la cosa, ¿no? Pero sí derivó en incluso hasta expresiones artísticas. ¿Te acuerdas que hicieron unas esculturas de Nico? Sí, eso todo algo. Incluso no sé si cambió políticas del tema de indigentes a nivel local, de los centros de rehabilitación o la indigencia en Ensenada, que no ha terminado todo eso. No, continúa, ¿no? Pero bueno, es de las que más recordé, muchas otras, pero... Lo de los jornaleros, Rafa. Bueno, sí, claro, evidentemente ya más del tema político, cuando fuimos, ¿no? a San Quintín, desde luego que esa es otra de las cosas que recuerdo así de gran impacto, no solamente a nivel estado o ciudad, sino nacional e internacional, que es cuando nos contacta el editor de Reuters México y nos dice, ¿saben qué? Me dice, ¿saben qué? No tengo reporteros allá, tú, o sea, vas a ir y bueno, nuestra información sale en RT. Y RT, pues sale, en Reuters. Y luego de Reuters a RT y luego a varios medios de comunicación. Los que consumen a la agencia, ¿no? Exactamente. Entonces creo que ese también fue otro buen golpe, diría yo, de manera positiva, de cómo Plex, Periodismo de Libertad de Expresión, causó un impacto no solamente nacional, sino internacional. Así es. Y fue una ola así bien grande, ¿no? De esa nota, de ese evento. Y todo se basaba en tratar de cubrir lo mejor posible la noticia. Teníamos tan buen ángulo y nos esforzamos tanto en encontrar la mejor toma, el mejor audio. La mejor información, que incluso las tomas de esas mesas de discusión de lo de los jornaleros las retomó Joaquín López Dóriga en su noticiero, es cierto, que usó imágenes y le puso la cita. Correcto. Y mis respetos, porque él de pocos medios, ¿cuántos nos piratearon fotos, Rafa? No, bueno. Eso, nos robaban las fotos. Ahí salían en el que está ahí del... Sí, en eso, ahí salían. Y entonces, sin darnos el crédito, ¿no? Nosotros, ¿cuánto cuidamos, Rafa, el tema del crédito de las fotos? Era una regla, ¿no? No, es que no avanzábamos sin tener el respeto que se merece la persona que tomó la foto. Y eso creo que fue lo que le dio la fortaleza a la página, la credibilidad que tuvo. O sea, el cuidar el mínimo detalle. Y
Vaya, Televisa en ese tiempo tenía sus camarógrafos, pero no tenían el ángulo que nosotros teníamos. No lo tenían. Entonces, sí, es cierto. ¿Qué dijo López Dóriga? Pues mejor esta de Plex, le ponemos la cita y está mejor esa imagen. Claro. ¿No? Sí. No nos pagaron ni nada. No, ni nada. Bueno, la mención yo creo que... Pero sí, esa es otra, es cierto, es otra de carácter también muy importante que fue, tal vez algo tan grande que ocurrió en la página y que por lo menos a mí y evidentemente a los demás compañeros, pues que dijimos, caray, o sea, se está haciendo un buen trabajo, ¿no? Creo que se está haciendo una buena cobertura y eso nos fue formando también, o sea, de diferentes formas, ¿no? Creo que también esa fue otra, y hay muchas más, seguramente, muchas más que ocurrieron. Tengo muy presentes, como decía hace rato, las visitas de presidentes. Los incendios forestales. Incendios, o sea, ¿te acuerdas esas fotos que tomaste de los bomberos agotados después de combatir un incendio forestal? Sí, todo eso parte que viene, tengo que citarlo, o sea, es que la universidad a mí me formó, tanto en la fotografía como en el periodismo, en las materias, para decir, es que quiero hacer esto, o sea, es que quiero hacerlo. Yo nunca imaginé que nuestro trabajo iba a salir en una agencia de Reuters y que fuera citado por esta agencia, pero Plex fue la plataforma, o sea, fue ese espacio de comunicación en donde se pueden lograr cosas, sí. Pero a veces hay que contenerlos, es esta la chamba, ¿no? Sí. O sea, y hay que ir aprendiendo. Entonces yo creo que Plex en su momento, que fue de gran impacto en la ciudad. Mi pregunta ahora, cambiando ya de tema, es, bueno, dentro de los medios de comunicación, ¿en qué nivel, en cuanto a cobertura, calidad, originalidad, impacto, innovación y desarrollo, y el desarrollo de la digitalización, se encuentra el periodismo en Ensenada? Hacen cosas diferentes, utilizan las plataformas digitales, las herramientas digitales de una manera que impacta positivamente a la sociedad, o se ha mantenido muy... No, creo que los medios tradicionales están siendo abrumados o arrollados por las redes sociales, por los influencers y los grupos pequeños que se han creado de comunicación de temas muy específicos. Por ejemplo, ¿qué te puedo dar de ejemplo? A la gente que le gustan los eventos de rancones, por ejemplo. Tienen los seguidores de esa actividad, ya tienen armados estudios de grabación con micrófonos inalámbricos de buena marca y todo y demás, y hacen sus videos, sus podcasts y demás de muy buen nivel con el tema específico de lo que a la gente le interesa, y jalan ese nicho, incluso hasta lo comercializan con patrocinadores afines al mismo medio. Eso, claro. Entonces se crearon como muchas burbujas y eso, los medios tradicionales como que se quedaron con su rutina tradicional y no han explorado nuevas formas. No se han animado a crear contenido de una forma distinta. Entonces yo percibo que en el caso de los medios tradicionales se están quedando rezagados. Están replicando cosas que ya no embonan con las nuevas generaciones, que tienen que integrar el estilo de las nuevas generaciones a una dinámica periodística como lo que tenemos en Plex, con ciertas reglas, pero libre completamente de hacer, porque no había restricción, Rafa, de que tú no puedes tomar esta foto, tú no puedes, simplemente era que fuera real, súper corroborado, confirmando las fuentes y demás, y dando crédito a quien crédito merece, ¿no? Era todas las reglas. Además, una de las ventajas de Plex era que no teníamos esos compromisos publicitarios que se tienen en muchos medios tradicionales, que también les amarran las manos de ser más libres. No pueden ser libres porque están comprometidos, ¿no? Sí. Definitivamente, un medio de comunicación que tiene pues un compromiso con una empresa, con alguna dependencia, pues siempre va... Sí, puede ser iniciativa privada o gobierno. Una de esas va a salir una nota o un evento o acontecimiento que tiene que ver con eso, y pues o lo pierde o lo mantiene, ¿no? Sí. Entonces creo que es esa parte también, que es difícil el periodismo libre, sí,
No vamos a decir lo que no, porque sí, totalmente, claro. No es nada fácil. Es un sacrificio. Exactamente, eso totalmente, es un sacrificio. Y pocos son, bueno, no sé, así con los dedos de las manos podemos decir, pocos los que sobreviven tal vez a largo plazo, sí, teniendo esta línea editorial, ¿no? De estar como a línea con una dependencia, con un empresario o lo que sea, ¿no? Entonces, pues creo que, pero hace falta más de esto, ¿no? Hace falta un poco más. Tiene que estar, la diversificación siempre es bienvenida, o sea, entre más medios, mejor. Sí. Entre más estilos, más formas de... Lo importante, Rafa, es que las personas tengan acceso a información de lo que está pasando. Ese es el fondo de todo, sí. O sea, que tú le puedas dar a la gente información para que ellos puedan tomar las decisiones en sus ámbitos, ¿no? Pero si esa información viene con muchos filtros, viene borrosa, pues no les va a servir de mucho. Entre más clara, mejor. Sí. Perdón. Pero si hay diversidad de medios, mejor. El problema es que en esa diversidad de medios no se pierda la calidad y el cuidado del trato de la información. Ese es el problema. Hay muchos influencers muy, muy entretenidos. Sí, algunos con copetes, otros con pelos pintados, otros con ciertos estilos muy particulares, o muy groseros, o muy, muy campechanos y demás, que están muy entretenidos, que informan, pero les falla ahí ese cuidado. De hecho, no necesitas ni siquiera tener una carrera universitaria para ejercer el periodismo, pero lo que sí es, aunque no tengas carrera y todo, que tengas el cuidado de hacer bien periodismo. Y eso es lo difícil, de que se haga bien, o que te esfuerces por hacerlo bien. Además, todos los influencers, Rafa, y nos tocó a nosotros, por ejemplo, el que se avienta a pie calle a cubrir una información o conseguir una entrevista muy complicada y sacar la publicación, hizo todo el esfuerzo por publicar algo de valor. Y muchos influencers pues simplemente agarran la noticia que publicó ese reportero o reportera que se la rifó. Fíjense que pasó esto en tal lugar, no sé qué, y que corrupción aquí, que allá. Pero fue toda una investigación y un esfuerzo de una reportera o un reportero, que nada más el influencer lo agarra y lo usa como parte de su programa para discutirlo, y la monetización del influencer es mucho mayor que la monetización que le va a llegar a la reportera que se la rifó para conseguir esa información. Ahí está mal. Ahí está mal porque no se le está dando pues, la ganancia a quien realmente la merece. Y estamos, bueno, digo, meternos en este tema digital, ¿no? de las noticias digitales y los influencers. Pero me gustaría regresar un poquito porque hace unos años yo te hice una pregunta, tal vez recordarás. Leía yo en el New York Times, estamos hablando de 2012, que los periódicos impresos, el New York Times en algún momento, antes del 2030, iba a desaparecer. Todo va a ser digital. ¿Qué opinión tienes de esto? ¿Y cómo en la actualidad están los medios locales impresos, que son 3, bueno, Mexicano, Vigía y bueno, Frontera, no sé todavía pues en Tijuana. ¿Van a desaparecer, Ricardo, los impresos? Sí, se esfuerzan porque no desaparezca, pero nada más es como una cuestión romántica. Realmente no tiene un sentido práctico. Yo no se lo veo. Porque cada vez, antes se hablaba de que es que no toda la gente tiene acceso a internet, no todos tienen un móvil, ya eso ya no, o sea, todos tienen un móvil, o sea, cualquier persona tiene un dispositivo móvil. Todo el mundo prefiere, bueno, no todo el mundo, una gran cantidad de personas, la mayoría creo yo, de las personas prefieren informarse a través de medios digitales, sean páginas específicas de páginas web o en las redes sociales, ¿no? Que en las redes sociales también las páginas de noticias tienen presencia y te vinculan al sitio web, ¿no? Yo creo que sí va a desaparecer, deberían desaparecer, ¿sabes? Porque no le veo necesidad, o sea, realmente no le veo necesidad al medio impreso. Más allá de un como deseo romántico o nostálgico de algo que ya no se requiere. O sea, yo coincido. Newsweek dejó de sacar su edición impresa. Esa revista yo la compraba mucho cuando estaba en la universidad. Tenía toda una colección de Newsweek y muy buena revista y todo, pero pues al digital está bien. Sí, y ahora los archivos PDF en una tableta
Puedes ver un medio impreso precioso, se ven las fotos. Sí, pues de luego. Incluso hasta mejor que en papel. Sí, por supuesto. Sí, entonces puedes hacerle zoom, puedes marcar frases, copiar, investigar. Tienen links también y demás, entonces es mucho mejor. Ahora, una vez que, pasa con el New York Times en muchas de las notas, porque a veces me toca ahí echar ojo con qué hay. Y pues sí, hay que pagar una tarifa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues evidentemente, pues o sea, negocio. Te quito el impreso, pero págame la mensualidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿será que en algún punto los periódicos locales llegarán a eso? ¿A cobrar por las notas digitales? Si hicieran buenas notas. Sí. Si hicieran buenas evidentemente, notas, sí. una buena investigación, pues evidentemente debiese tener eso. Hasta ¿no? Yo me suscribiría en un medio que tuviera un buen contenido, pero actualmente no hay. O sea, todos los medios digitales son libres, no hay ahorita como con el paywall, con el filtro ese de que no hay. No. Yo me encontré aquí en Ensenada no. No hay aquí en Ensenada. Yo no me ha tocado ver, pero tal vez en algún momento van a tener que hacerlo. Pero todo depende de eso, ¿no? Pues claro. De la calidad que sea. ¿Cómo motivas a la gente a que pague para que vea una... Pues tienes que ofrecerle algo, algo interesante, o sea, un contenido que realmente valga la pena invertirle. Claro. Aunque es poquito, ¿no? En lo digital es muy baja la tarifa. Si tú te suscribes al New York Times en digital, es más barato que en impreso. Sí. Y a cualquier revista. No, por supuesto. Y compras un libro en Amazon o en alguna otra plataforma, un libro digital sale más barato que el impreso. ¿Qué es lo que quieres, Rafa? Cuando compras un libro, ¿leer la historia? Sí. ¿O presumir que tienes el libro en tu estante? El estante. O sea, ¿para qué es el libro? ¿Para presumir o para leer la historia? Claro. Porque si es para leer, el digital ahí está. Y es más barato. A veces, Rafa, un libro te cuesta 20 pesos en digital y te cuesta 300 pesos en impreso. O sea, es increíble la diferencia. Entonces. Sí, ¿no? Está, creo que Kindle, si no me equivoco, es también un buscador. Ajá. ¿Que nos recomiendas algunas páginas de libros digitales? Pues yo ahorita recién cambié del Kindle a uno que se llama Kobo. Okay. Y es una empresa japonesa que tiene una filial canadiense y que creó una como tableta de lectura que tiene eso como de imán, de eso como, no recuerdo cómo se llama el término de la letra, así como las Kindle, pero a color. Es a color. Y está en Amazon o en Kobo para libros. Pero si quieres tú ver libros digitales, la mejor página para mí del mundo es la de archive.org, como archivo o como archive, archive.org, que ellos tienen sede en San Francisco y se dedican justamente a lo que hablábamos hace ratito de evitar que se pierda esa memoria digital de páginas web. Tienen screenshots de todos los sitios web. Y que incluso después de que los tumben o los desaparezcan, tú puedes, tiene una sección que se llama Time Machine, que puedes irte hacia el año que tú quieras y ver ese sitio web, cómo se veía en ese año específico. Y es todo un proyecto, está increíble. Lo vamos a poner ahí en la descripción del video para que la gente lo pueda visitar. Manejan mucho el tema de, por ejemplo, si tú vas a la biblioteca de UABC o a la Biblioteca Pública Benito Juárez, puedes ir y explorar cualquier libro, ¿no? O sea, agarrar cualquier libro, incluso libros que cuestan, ¿no? Una novela o un libro de arquitectura, y te cuesta, pero puedes consultarlo, no te están cobrando, ¿verdad? Tú puedes ir gratis. Entonces, ¿por qué no puedes hacerlo de manera digital, leer ese libro? Claro. No, definitivamente. O sea, si está en la biblioteca disponible, ¿por qué no lo podrías ver en digital gratis? Si quieres leer un libro en digital te cobran, pero lo que hizo Archive pues fue decir, bueno, lo que podemos hacer es un sistema como las bibliotecas. Puedes pedirlo prestado digitalmente 1 hora o 14 días y lo tienes que regresar. Como en una biblioteca. Como físicamente se hace en las bibliotecas. Exacto. Lo puedes las veces que quieras quitarlo y ponerlo, pero tienes que hacerlo, ¿no? Entonces como que de esa manera rompieron ese ciclo del acceso al contenido. Tiene libros increíbles, increíbles. Es todo un tema eso, ¿no? Sí, no, definitivamente es un tema, el tema de este aspecto de la digitalización, ¿no? Ya en estos años, ¿no?
Quiero ir ya cerrando la charla. Estuviste en el Vigía hace poco tiempo, sí, estuviste en redes sociales, un año en redes sociales. ¿Cómo fue tu experiencia ahí en el muy interesante. El medio fueron con mucha apertura. Hablé con Arturo López Juan y con Enoch Santoyo, que estaba buscando un espacio para continuar haciendo actividad periodística, porque tenía pensado descansar un tiempo Plex. Y me dijeron que sí. Okay. Y entré ahí y me dijeron, ¿sabes? Justamente tenemos un proyecto ahorita de empezarle a empujar en redes sociales y empezarle más a lo digital. Y empezamos a hacer programas. Tenés un podcast, ¿no? Ahí de noticias. Ajá, como un resumen de noticias. Un noticiero al mediodía, otro resumen de las noticias policíacas en la noche, programas de foros de discusión y demás. Empezamos como a activar esos programas que se transmitían a través de la página de Facebook del periódico. Y ahí quedaron algunos, todavía siguen. Creo que es Joatam quien entró, cuando me salí yo, entró en ese encargo del tema digital, y está ahí, estuvo muy interesante. Fue realmente breve, pero sí fue una dinámica distinta desde escritorio. No salí a reportear como antes, ¿no? Ah, ok. Está muy suave, porque en cada trabajo que he estado siempre ha sido como un área distinta. Entonces ya como que ya he conocido todo la gama, ¿no? Todo lo que implica en diferentes niveles X o Y, Z cosa, ¿no? Entonces está interesante. Ok, no, pues definitivamente el área de las plataformas digitales tiene mucho, hay mucho que hacer ahí en está ese todo. sentido. Ahí está. Tanto en los medios grandes, como los medios independientes, ¿no? Creo que también hay mucho que se puede hacer. Sí. Definitivamente mucho que hacer. Y bueno, actualmente estás desempeñando el titular del Departamento de Comunicación Social de Ensenada. Sí. Tienes prácticamente poco tiempo, ¿no? De gobierno del Estado. De gobierno del Estado. Platícanos a grandes rasgos. Sí. ¿Cuál es la dinámica que llevas? Ese enlace de comunicación social de gobierno del Estado, es decir, la central, digamos, está en Mexicali. Allá están los edificios del Poder Ejecutivo, y tienen una persona de comunicación que tenga familiaridad con los medios de comunicación como enlace, tanto en Tijuana como aquí en Ensenada, lo que le llaman zona costa. A mí me toca lo que es Ensenada y San Quintín, de las necesidades que tengan los medios de comunicación, por ejemplo, de una entrevista o información que requieran del trabajo que se hace en gobierno del Estado. Por eso es como enlace, o sea, ¿qué necesitas? Oye, es que, ¿cómo está lo de las placas, lo de la reposición, lo de los carros chocolate? ¿Cuándo vence los decretos o qué hay que traer y demás? Todas esas cosas que se informan por muchas vías, pero a veces, como es más rápido, ¿no? El acercamiento es con los medios. Sí. O sea, el área de enlace es para trabajarla con medios de comunicación, reporteras y reporteros. Es decir, cuando viene la actual gobernadora, ¿tú estás presente entonces en las conferencias que ofrece aquí en Ensenada? Sí. ¿Estás ahí con el equipo de trabajo del gobierno del Estado? Sí. Sí. Cuando hay las que llaman mañaneras, los miércoles, que en Ensenada son un poco esporádicas, pero sí hay, y ahí estamos apoyando. Y también toda la información que requieran los medios locales, ahí ayudamos a que se conecten con las dependencias que corresponden, ¿no? Y también otro mundo completamente diferente, digamos, ahora estamos tras bambalinas, ¿no? ¿Cómo es el ser la fuente, no el reportero? Claro. Que es mi primera experiencia, también aquí es algo nuevo para mí. Sí, definitivamente, ha sido muy interesante, y el ambiente de trabajo es muy bueno. Porque es la primera vez que trabajas en gobierno, ¿no? O sea, que estás en esta área, pues, como gobierno, sí. Ajá. Creo que lo más que se acercó fue con el tiempo que estuve en UABC, pero pues es más académico, ¿no? Sí, acá es más de gobierno, sí. Pero gobierno del Estado tiene muchas dependencias, es muy grande, pero hay mucha gente que apoya, o sea, hay un equipo muy grande. La última pregunta que quiero hacerte, y lo comentamos más o menos a la mitad de esta charla, y tiene que ver con esta pregunta hacia el ambiente académico, el estudiante. ¿Qué consejo le darías al estudiante universitario que le llama la atención dedicarse al periodismo? O sea, si alguien que está estudiando la carrera de periodismo, ¿qué le puedes decir? ¿Qué herramientas necesita, o cómo es que esta persona, este estudiante, puede dedicarse
al periodismo? Mira, las herramientas, la única que necesitas es tu cerebro. O sea, para estructurar lo que es lo que quieres dar a conocer, el contenido. Las herramientas, la cámara fotográfica, la grabadora, las herramientas digitales de animación, de todo lo que tiene que ver con lo visual o lo atractivo, eso no importa. O sea, mientras hagas bien tu trabajo, vas a encontrar el camino. Yo lo que les sugeriría a los estudiantes que están como aspirando a estar en periodismo es que lean mucho. Leer mucho, porque eso te permite tener el panorama de lo que está pasando. Y la otra es que cuando quieran incursionar, si es que lo quieren hacer de manera independiente, que lo hagan en equipo, no vayan solos. Okay. Porque para incursionar, como dices tú, lo de New York Times, que tienen que poner ese paywall pues, para tener ingresos para el área digital, sí. Tienes que tener un ingreso. O sea, no puedes vivir de gratis, ¿no? Sí, no. De gratis. Entonces, para ese ingreso, o reporteas o vendes. O sea, sí, claro. No se pueden las dos cosas. No se puede, y hay quienes hacen las dos cosas. Sí. Pero no salen ni bien ni una ni la otra. Sí, claro. Entonces, hagan equipo con alguien que esté en esa área, y informativo y comercial. Con esos dos. Ajá, y la creatividad, o sea, el cielo es el límite para la creatividad. Lo más importante es ser congruentes con lo que se dice y muy cuidadosos. Es muy divertido, es una de las carreras, de las profesiones muy versátiles, diría yo, tal vez. Si es una persona curiosa, que le gusta aprender, el periodismo es lo mejor que puede hacer, porque aprendes de todo y de lo que tú quieres aprender. Sí. O sea, puedes explorar en cualquier parte y se te abren muchas puertas aparte, ¿no? Tienes acceso a muchas cosas. Conferencias que cuestan, entras gratis nada más porque pues vas a hacer la nota de esa conferencia. Pero, o sea, tienes el acceso porque vas a hablar de eso, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Uh-huh. Pues me parece muy interesante y retomando la importancia de la lectura, ya como pregunta final, un libro que recomiendes a la gente, ¿no? a los internautas que van a ver esa entrevista. Este libro te lo recomiendo. Híjole, pues es que es muy complicado, muchos, Rafa, porque lo que pasa es que depende de la persona y depende del momento en el libro te escoge a ti, no te escoges el libro. Bueno, digamos que es de comunicación, o sea, el estudiante de comunicación, o bueno, psicología, porque también te gusta la psicología, que te digas un libro, que te digas, bueno, creo que recomiendo este libro dentro de esa área. Quizá, como a mí me gusta mucho la ciencia ficción, el libro 1 de Dunas es una maravilla, o sea, es increíble, está muy, muy, muy bueno. Es bastante un poco extenso el libro, pero buenísimo. El de Dunas, a mí me encantó, fue uno de los que más he disfrutado. He disfrutado mucho. Lo leí, creo que en la pandemia, y a lo mejor también por el hecho de que estaba ahí en casa sin nada, encerrado, a dónde ir, pues lo disfruté más, pero también he disfrutado otros como Frankenstein, y que es una lectura muy, muy, muy sencilla, pero libros antiguos o libros de no muy modernos, como que si te vas a los clásicos antiguos te podría abrir la mente, porque te vas a dar cuenta de que muchas cosas de las que tú piensas alguien las pensó hace muchísimos años, ya las discutieron, ya las desarrollaron, ya las platicaron, y te das cuenta de que hay estilos muy variados de cómo plasmar. Y antes, en las épocas pasadas, la de Frankenstein es a finales de los 1800, el estilo de narración, híjole, narrativa es especial, es como comerte una nieve así, disfrutarla con calma así. Sí, o sea, los estilos, pero cada quien, depende de cada quien, o sea, definitivamente. Porque hay gente que le gustan las cosas de guerra, por ejemplo, históricas de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y pues, hay otros libros para eso. Pero sí, a mí me gusta la ciencia ficción, así que pues, está ese. Bueno, Dunas y Frankenstein, sí. Pues Ricardo, te agradezco mucho el tiempo, gracias por compartir tu experiencia de vida, primero, desde platicar un poco de tu niñez, recorrido express, el recorrido de todo eso, el paso por los medios,
todo lo que has incursionado, el ofrecer o posicionar esta agencia de noticias en un momento de la historia periodística, diría yo, de Ensenada, que deja precedente. Y ahora, bueno, con la parte académica, todo eso creo que es algo muy, muy interesante que gracias porque lo compartiste con este espacio, con este podcast. Así que pues gracias por acompañarnos y que no sea la última vez, ¿verdad? No creo que va a ser la última vez porque seguiremos explorando. Hay mucho que hablar, ya después de temas mucho más Plex, específicos. ¿no? Estaría bueno. Sí, lo tenemos que abordar en algún momento. Así que pues agradecemos a quienes ven este video. Gracias a todos ustedes. Denle like a la página, pongan sus comentarios. Y bueno, pues Ricardo Mesa, gracias por estar con nosotros. Dale, Rafa, gracias a ti. Ya está.